Muy buenas, Domingo. Uy, José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me he adelantado un poco a la cita y no te he dejado ni terminar de desayunar. Me has pillado aquí en pleno trabajo, ¿eh? Así Oye, se empieza bien el día. Qué sitio tan chulo, ¿no? Maravilloso. He llegado, me he encontrado este hotel en Valladolid, el Soho Boutique. No, ni me lo esperaba y vamos, me he sentado aquí, he visto el agua. Nunca he desayunado con el agua abajo de mí. Con tu pasión por la ingeniería, era lógico que vinieras aquí y te pusieras a desayunar aquí. Ahora estamos hablando de otras tecnologías, pero ojo, el Canal de Castilla. Sí, una obra lo estaba civil. mirando, estaba leyendo porque no lo conocía para nada y estoy sorprendido del hotel, sorprendido de las maravillas que tenéis aquí en Valladolid también. Bueno, pues si te parece, hacemos una cosa. No solo te voy a enseñar algunas maravillas más que tenemos en Valladolid, sino que vamos a aprovechar para, según paseamos, que nos cuentes tu historia, ¿te parece? Sin problema, por supuesto. Si me permites acabar de disfrutar este magnífico desayuno, nos vamos enseguida. Venga, perfecto. Lo que voy a hacer es pedirme yo otro y cuando terminemos de desayunar empezamos a andar. Salimos, perfecto. Venga, genial, Venga, Domingo. Vamos allá. Bueno, Domingo, empezamos esta entrevista con un poquito más de retraso porque nos hemos metido entre pecho y espalda un buen desayuno aquí en Valladolid. Sí, la verdad es que el Soho se ha portado fantástico con nosotros hoy. Siempre son hoteles muy bonitos. He estado en otras ciudades en ellos siempre y la verdad es que son unas boutiques del hotel. Estoy súper contento cada vez que me alojo en ellos. Queda todo bien. Pues ahora mi intención es, ya que llevamos un montón de tiempo en Auto FM intentando entrevistarte, te prometimos que íbamos a ir a tu fábrica, han ido pasando los meses, no hemos ido. Sí, solo tenemos pendiente. ¿Cómo te venías tú a Valladolid? Lo diremos un poquito más adelante en el vídeo, a qué ha venido a Valladolid, a una cosa muy chula que va a suceder mañana. Pero bueno, aprovechando que vienes a Valladolid, yo creo que tenemos que combinar, que conozcas un poquito Valladolid, vamos a pasear y que nos cuentes tu historia, que nos cuentes quién es Domingo Ochoa. ¿Arrancamos el paseo? Vamos y me explicas cositas de Valladolid que siempre serán interesantes porque la verdad es que en España no sabemos ni lo que tenemos. Empezando por España GTA, por ejemplo. Pues sí, en España no sabemos lo que tenemos. GTA Hispano es una de esas cosas que, salvo que seas muy friki del mundo del motor, yo creo que es un gran desconocido. Y eso que habrá un montón de jóvenes que han jugado con él a la videoconsola, a los videojuegos, o que lo han visto en una película de Hollywood, pero no asimilan que eso ha nacido aquí. En España. El alma es Domingo. En España, y por un español, yo siempre digo normal. Bueno, cuéntanos quién es Domingo Ochoa y un poco tu historia, porque hasta que llegas a crear esta marca, GTA España, hay mucho detrás, hay una historia brutal relacionada con el motor y con la competición. Hay una historia de crecimiento, hay una historia de superación, hay una historia de inconformismo, ¿no? De decir, bueno, yo provengo de una familia humilde, como siempre muchos españoles, honrados, por supuesto, honrada pero humilde, y siempre mi situación al principio pues me hizo empezar a trabajar con 13 años de edad, ¿no? En el inicio mi cuñado y Pepe Fuertes, un socio suyo, mi cuñado Tony Belduque, pues montaron un tallercito en Torrente, mi ciudad natal, y el chiquillo, que era el que se reparaba la bici y tal y cual, pues bueno, acabé octavo de GB con 12 años. ¿Sabes? Se acababa con 14, pero yo iba hasta adelantado de cursos, y como estaba espabilaete, pues me metieron a trabajar ya, porque no había otra opción de poder seguir estudiando. Y bueno, desde ese día me planteé, si he de ser mecánico, pues bueno, querré ser un buen mecánico. Muy buena reflexión. Decías, Domingo, que ya que ibas a ser mecánico, ser el mejor. Y me parece una filosofía... Ser un buen mecánico. Un buen mecánico. Nunca digo que soy el mejor, ni lo puedo ni considerar de lejos, por supuesto, porque... Pero tratar de ser lo mejor posible. Ser un buen mecánico es el planteamiento que yo me hice en su día, por supuesto. Estamos entrando en Valladolid a través del Puente Mayor. ¿Sí? En Valladolid tenemos distintos puentes, la verdad es que la vista es preciosa de día, tenemos hasta una playa. Sí. Tú que vienes de una zona de playa, pues aquí... Me sorprendí, me sorprendo verla ahora, pero pregunté y la gente dice que no se baña aquí. Yo te aseguro que si bajo ahí ahora mismo me meto, ¿eh? Y tengo bañador en el hotel, o sea, no te extrañe que como estoy cerca, igual algún día me vea alguien ahí chapoteando. Hablabas de que tus inicios con 13 años te pusiste a trabajar, además con la aspiración de, en la medida de lo posible, ser un buen mecánico. Sí, intenté siempre desde el inicio, pues ya que no había podido estudiar formalmente, pues estudiar, diríamos, ya a nivel particular. Entonces por las noches compraba los libros, el famoso Arias Paz, ¿no?, de aquella época, que me lo leía entero. Luego en vacaciones, por ejemplo, me iba a Barcelona, que tengo mucha familia en Barcelona, y me iba a Barcelona a estudiar, me quedaba en casa de los familiares y estudiaba en los centros de FP que habían allí para profesionales, que en Valencia todavía ni existían. Entonces, bueno, me iba formando, me quería formar y también luego posteriormente en Valencia empezaron a abrir ya centros
para profesionales, bueno, pues empezamos a estudiar más el tema de la electrónica, las inyecciones modernas que empezaban a llegar al motor. Siempre quise seguir formándome, ya que al principio no lo pude hacer y lo hice desde la base, ¿no? Que yo creo que también es fundamental, porque yo era el que recogía, el que lavaba, el que limpiaba, el que tenía que hacer, encargado de tener la lucecita detrás de mis jefes, que al final son los que me enseñan desde cero cómo hacer las cosas bien y cómo poder aprender a hacer las cosas bien. Fíjate, en ese punto has definido lo que tradicionalmente ha sido un aprendiz de toda la vida, un aprendiz que estaba al lado del maestro, que aprendía una parte por lo que le explicaba, otra por su propia observación y porque tenía ganas de aprender. No sé si has tenido la oportunidad luego, a lo largo de los años, de trabajar con chavales que han ido a FP, si se mantiene un poco ese espíritu del aprendiz. Siempre que me llegan gente del FP, lo primero que le pregunto es si saben escribir. Y se dicen que sí, claro, les doy el boli, que es la escoba, y digo, pues empieza de aquí hasta allá y demuéstrame que sabes. ¿Y no te preguntan que si tiene enchufe? Depende de cómo cojan la escoba y las ganas que le den, ves el perfil de las ganas que va a tener de trabajar, o de decir, yo he venido aquí, que soy Master Cum Laude, bueno, si eres un Master Cum Laude y no quieres aprender desde abajo, yo te quiero enseñar desde abajo. De hecho, fíjate que algo de lo que estoy muy orgulloso es que casi todo mi equipo de trabajo, todo el equipo que formó y que creó el GTA Hispano, es gente salida de FP, gente salida de la Universidad de Valencia, que salían de becarios, los tomaba de becarios, veía el perfil, veía que era gente con ganas de trabajar y con ganas de aprender, y nos autoalimentábamos, nos retroalimentábamos de nuestras propias experiencias, yo desde la parte mecánica, ellos desde la parte de ingeniería o mecánicos también, y ahí monté un equipo muy chulo, un equipo muy potente de gente española con ganas de hacer cosas, que primero se formaron en la competición conmigo, en mis estructuras de competición, que es muy exigente, porque el trabajo en la competición sabes que no puede fallar, el trabajo en la competición es, hoy tengo una carrera a las 12 y el coche, tenga lo que tenga, tiene que estar listo a las 12. Te has saltado ya la competición, Domingo, pero claro, desde los 13 años a la competición, eso no fue automático. No. ¿Cuál fue el siguiente paso? Porque tú fuiste cogiendo experiencia, fuiste aprendiendo. Con 17 años, por ejemplo, yo ya reparé mi primer motor yo solo, sin tener indicaciones de nadie, tomaba las decisiones, lo que requería aquel motor. Sabes que hace años los motores con 100.000 kilómetros ya estaban todos para hacer. Pues bueno, ya tomaba yo mis decisiones, si había que rectificar, cómo tratar las válvulas, cómo tratar en sí la reconstrucción de un motor, y ya los hacía solo, ¿no? Las cajas de cambio también, que para mí eran más complejas las cajas de cambio que un motor, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya llega un momento donde en ese momento ya llegué a la mili y digo, ostras, es que no puedo crecer más aquí. Y bueno, casuísticamente se instalaron en Valencia, se instaló lo que es la concesión de Ferrari, y un amigo mío que vendía herramientas me dijo, Domingo, tío, en Valencia han montado Ferrari, ¿podías ir? Bueno, yo cuando acababa de trabajar mi media jornada de 12 horas en mi taller normal, pues me iba por las noches a pedir trabajo allí, hasta que al segundo mes de estar insistiendo, ¿no? Iba una vez a la semana, pues ya me dijeron, venga, pesado, entra que ya hay faena y trabajo. Y entré en Ferrari con Toni Lozano, que también es un maestro de la mecánica de competición en Valencia, y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar las mecánicas ya mucho más sofisticadas, Ferrari, Lamborghini, pues ahí me llegaban coches muy exclusivos en Valencia. Y... Domingo, a ver, tú lo cuentas como si tú dijiste, quiero ir a trabajar a Ferrari, y allí te presentaste, llevaste currículum, ¿cómo lo hacías? Tú ibas y decías, yo quiero trabajar aquí, ¿cómo se hace eso? Yo iba y decía, oye, que yo sé reparar motores, ya me habían recién regresado de la mili, ¿no? Que fue cuando ya surgió esto, con 21 años, y decía, pero tío, no, que sí, hombre, que yo llevo trabajando desde los 13 años, que yo hago motores, que yo hago cambios, que yo hago de todo, yo quiero trabajar aquí porque quiero seguir aprendiendo. Y bueno, Toni al final, que me veía un poco pesado ya, pues yo... Te dio la oportunidad. Me dio la oportunidad. Entonces, ¿me quieres decir, Domingo, que tú dijiste, hay una concesión de Ferrari, acabo de terminar la mili, yo sé hacer motores, llevo trabajando desde los 13 años, yo quiero trabajar en Ferrari? Eso es. Como consejo a los chavales que nos están viendo ahora, si ellos quieren trabajar en Ferrari, ¿qué es lo que tienen que hacer para seguir los consejos de Domingo? Aunque entiendo que como hace muchos años ha cambiado mucho el procedimiento. Bueno, si ellos quieren trabajar en una marca espectacular y buena de verdad, deberían de trabajar en España GTA. Si luego quieren ir a trabajar a Ferrari es su problema, porque hoy en día ya no es lo que era. Pero bueno, lo digo porque luego más adelante en la conversación verás que tuve mis más y menos con Ferrari, sobre todo en la competición. Pero bueno, yo la verdad, Ferrari por supuesto es una gran marca, es un icono del automovilismo mundial, nadie lo puede negar, pero sí es parte también culpable de que yo esté en este momento construyendo el GTA Hispano, ahora luego lo veremos.
¿Qué sucede? Pues que yo iba a insistir a Tony Lozano, que ya es uno de los maestros, ¿no?, de la competición que había en Valencia también, que era el dueño del taller de Ferrari en sí, y la concesión pertenecía a Adrián Campos, que en paz descanse, también expiloto de Fórmula 1, pues bueno, era una estructura número uno en Valencia, no solo por Ferrari, sino ya por lo que eso representaba. Entonces yo quería ir a trabajar allí porque allí sabía que podía de alguna manera seguir creciendo dentro del mundo del motor. En mi pequeño taller de Torrente ya no había más expectativas. Yo me fui a trabajar allí ganando unas 2.000 pesetas semanales en el año 86 y me fui a trabajar allí pues perdiendo casi el 25% de mi salario, para que te hagas una idea. Y además yo desde en Torrente iba a comer a mi casa y allí pues tenía que comer en Valencia, desplazarme, me tuve que comprar, yo siempre he ido en moto en aquella época, luego tuve que comprarme un coche para allá los días lluviosos y todo. Y bueno, y me fui perdiendo, pero sabía que perdía dinero, pero ganaría experiencia y todo lo demás, y así fue, por supuesto. ¿Cuántos años estuviste dentro de esa estructura? 8 años. 8 años, Sí, bueno, pues... sí, sufrí la misma consecuencia que cuando estaba tal. Ya hubo un momento donde me vi... ¿Qué hacías techo? Sí, hice techo, me vi con una ensalada de 32 pistones ahí desmontados, con dos V12s, uno de un Testarossa Flat 12, otro V12 de un 612 y un 8 cilindros, y todo allí para montar, y dijo, es que ya esto es fácil. Tengo 3 motores aquí en paralelo, montando, desmontando, reparando, ¿qué más hago aquí? No puedo aprender nada más. Y bueno, decidí independizarme. Ese fue un punto también clave porque a los 29 años ya constituí lo que fue la empresa GTA Motor, que se basó en una concesión de Hyundai, de la marca Hyundai, que estaba llegando a España en el año 92, llegó a España, yo lo cogí en el año 94, bastante reciente, y también la persona, José Luis Estrella, que le tengo mucho que agradecer, era el concesionario Hyundai en Valencia, también directamente le dije, oye, quiero tener una Hyundai para mi pueblo, para Torrente, es posible esto y lo otro, porque quiero tener una marca que me apoye en la parte mecánica. Y bueno, y la verdad es que el hombre fue súper generoso conmigo, sin tener patrimonio, sin tener nada, porque realmente no era una empresa potente yo, simplemente quería volver a nacer de cero. Me dio la oportunidad de tener la concesión de Hyundai en Torrente y bueno, a partir de ahí la competición que habíamos experimentado ya 8 años atrás con Tony Lozano y todo, que además de Ferrari pues participábamos en campeonatos de España, de todas las categorías que en ese momento habían, pues volvió a mí, volvió y me dijo, Domingo, quiero que me hagas los coches de carreras. Y hubo gente, empezó la Copa Hyundai, que aproveché precisamente toda mi experiencia para colocar rápidamente pilotos en primerísimas líneas todos los años en la categoría, con el patrocinio de Seoul Trading, que era la concesión de Hyundai de José Luis Estrella, y a partir de ahí pues todo empezó a rodar, empezó a crecer. Llegó el año 2000, contraté a mi primer ingeniero, se llama José Aguas, se llamaba, no se llama, porque sigue bien. Es una persona que creció mucho posteriormente profesionalmente. Tengo un orgullo de decir que todas las personas que han pasado por mis estructuras, posteriormente, por las circunstancias que han tenido que salir o entrar, están colocados todos de puta madre. Todos han llegado a lugares con un rendimiento profesional excepcional y de ello estoy muy orgulloso porque algo habré hecho bien en sus épocas o los inicios donde profesionalmente empezaban a trabajar conmigo. Y qué bonito es el hecho de haber en una trayectoria profesional, y eso que no hemos contado todo, solo nos hemos llegado hasta el año 2000, nos faltan 26 años todavía de contar, sí. Haber estado en tantas estructuras diferentes, haber podido trabajar con perfiles tan distintos y sobre todo haber conocido a gente tan top. Creo que eso es muy bonito y también que a lo mejor les conoces cuando son chavalines y les vas viendo cómo van creciendo. Al final te da también esa composición de lugar. Tienes un puzzle con muchas piezas dentro del mundo del automovilismo y yo las he tocado todas. He tocado el aprendizaje desde cero, he tocado ya, digamos, el cum laude de la reparación, del mantenimiento de coches de altísima gama, tocas todo lo que es el mundo de la competición, luego vuelves otra vez a la base con una marca como es Hyundai, normal, por decirlo de alguna forma, vuelves a hacer la comercialización de los coches. Normal, no sé a qué podemos llamar normal, porque tiene una línea de integración vertical, el grupo Hyundai Kia, que nuestros oyentes no lo han oído muchas veces en Auto FM. Ellos tienen sus propias acererías, su propia naviera, su propia logística para mover coches. De hecho, es curioso porque vende menos coches que Toyota en el mundo, pero factura más que Toyota en el mundo, y el truco es sencillo. Claro, tienen muchísimas industrias alrededor. De hecho, la mayoría de vehículos que se mueven entre los concesionarios, las fábricas y los puertos en Estados Unidos, toda esa logística es de Hyundai Kia. De hecho, si Hyundai Kia dice que no se mueven los coches de las fábricas de Tesla a ningún lado, a lo mejor tienen un problema los de Tesla. Y eso creo que también es importante entenderlo y explicarlo, porque hay marcas
no sé por qué elegiste en ese momento Hyundai Kia, pero a lo mejor sin saberlo te sentiste atraído por una filosofía de empresa de tener dentro de la empresa todo el know-how de arriba abajo. ¿Sabes qué pasa? Para mí era más fácil, era volver a arrancar con una marca que empezaba de cero, que había revisado yo algunos Hyundai previamente, porque dio la casualidad que un cliente de Ferrari tenía un Hyundai y nos traía su Hyundai también a revisar. Y cuando yo vi aquella mecánica, digo, bueno, son sencillos, pero eran muy duros. Claro, yo quería arrancar desde el nacimiento de una marca porque tienes más posibilidades de crecer más rápido. Porque si estás ya en una marca donde todo está posicionado, pues tienes esos propios techos. Sin embargo, si partes de abajo, tienes siempre, en la experiencia de mi vida, siempre puedes tener posibilidades de seguir creciendo. Es lo que he hecho, he ido desde abajo, desde poquitas tal, a ir creciendo dentro de la marca. Entonces, dentro de Hyundai fue una experiencia maravillosa porque los coches, puedo garantizar y aseguro que son muy buenos y no me pagan por decir esto, pero es lo que yo viví. Y bueno, y fue una época maravillosa donde empezó, como te decía, a volver a la competición. Empezaron algunos pilotos a pedirme, empezó la Copa Hyundai, que fue también un punto de inicio en esta trayectoria profesional de la competición, y fue donde empezamos a competir, precisamente también con pilotos de aquí de Valladolid. Alguno de ellos fue piloto mío en la categoría, como Javier Castellanos, que es un residente aquí en Valladolid que espero ver en estos días. Y seguro bueno, que sí. Seguro que sí. Vamos a ir para allá porque vamos a ir hacia San Pablo, que San Pablo para mí es una de las fachadas más bonitas que tenemos en Valladolid, en Castilla y León y en el mundo. Bueno, ahora cuando un poquito... De momento estoy viendo que tienes unos jardines impresionantes. Sí, hombre. En Valencia sabes que tenemos el cauce del río, que es muy bonito, pero está viendo toda esta zona del río también, al final del Pisuerga, y es fantástica, hay de todo. Sí, sí, no, la verdad es que es una ciudad muy agradable, mucho más agradable. La gente cuando viene, si no la conoce de antes, se suele sorprender. Por eso me parecía indispensable esa excusa de entrevistarte, que nos cuentes tu historia y que a la vez hagamos un poco de anfitriones. Ya sabes que los castellanos, en cuanto a anfitriones, bueno, no tenemos rival, ya lo digo yo, no hace falta que lo digas tú, y te teníamos que enseñar un poquito Valladolid. Año 2000, arrancas con Hyundai. Por un lado, mecánicas normales, año 94. La concesión normal, y además ya vuelves a retomar el tema de la competición, pero es muy diferente, ¿no? Porque arranca la Copa Hyundai, por ejemplo, tú venías de hacer motorsport con Ferrari. Bueno, al final ¿hay diferencias o realmente...? La competición es competición. La competición, yo siempre digo que se basa en una característica fundamental para que todo vaya bien, y es hacer las cosas bien. Como todo lo demás en la vida, las cosas hay que hacerlas bien en el nivel que estés. Da igual que estés con Ferrari, que estés con Hyundai o que estés reparando bicicletas. O sea, las cosas hay que hacerlas bien para que tu satisfacción personal sea la que te lleve a seguir creciendo. Lo que no puede ser es un waltrapa, que digo yo, de que todo te da igual, o que cada persona tiene una responsabilidad en la vida o asume un rol. Si tú tienes la capacidad de hacer las cosas bien en tu negocio o en tu trabajo, podrás irte a la noche a la cama tranquilo, ¿sabes? Ahí estoy escuchando exactamente igual al Domingo Ochoa de ahora, que al Domingo Ochoa con 13 años, que cuando quiso ser mecánico quería ser un buen mecánico, que claro, al Domingo Ochoa de cada una de sus fases, y me parece muy bonito. Y ahí, en esa parte en la que ya estás con Hyundai, con ese tipo de motorsport, ¿cuál es el siguiente hito ahí? ¿Qué es lo que hace que vuelvas a hacer otro cambio de ruta? La Copa Hyundai, llega la Copa León también, donde participábamos con un éxito. Yo tengo una cosita siempre que no sé si lo he comentado alguna vez, y es que en todos los campeonatos donde he participado, todos, a cualquier nivel, hemos ganado carreras. O hemos ganado campeonatos o hemos ganado carreras en todos. O sea que no todos los equipos que llegan, como nosotros, a lo mejor hemos participado en 14 o 15 campeonatos diferentes, pueden decir que en todos han ganado carreras. No todos los campeonatos los hemos podido ganar, pero porque siempre luego depende de muchas circunstancias, como comentaremos con el tema de Ferrari un poco más adelante en la GT, pero sí que es cierto que en todos he ganado, en cada competición, en cada año, varias carreras. Entonces eso denota que sea un Hyundai, sea un GT, sea un Fórmula 3, sea un Super League, sea el tipo de campeonato que sea, el trabajo, como te bien decía, es fundamental hacerlo bien. No se pueden dejar las cosas a voleo, como solemos decir, o a reu, porque ya está bien. Nada está bien, todo se puede mejorar hasta el último minuto. Entonces, las estructuras mías siempre trabajábamos con humildad, pero trabajábamos en procurar que el último ajuste del coche fuera perfecto, que dentro de las posibilidades que teníamos todo se hiciera en la mejor forma y en la mejor calidad posible y con todo el cuidado del mundo. Por además, hay otra característica que hay que tener en cuenta. Cuando subes a un Fórmula 3, por ejemplo, que es un aparato que lleva 230, 240 por hora fácil en cualquier recta de España, un chiquillo de 15, 16 años, pues tienes una responsabilidad muy grande. O
sea, no puedes permitir que ese coche tenga un fallo y que ahí tengas un percance con un chiquillo de 15 años, ni con uno de 25. Sí, pero especialmente cuando son pero más claro, pequeños. Entonces, siempre era muy cauteloso con todos mis mecánicos, mis ingenieros siempre hacían mucha incisión en que el trabajo había que hacerlo bien hecho, que no había que tener dudas, que cuando se aprieta una tuerca o se pone, se aprieta, y si hay que aflojarla 2 minutos después porque hay que volver a revisar otra parte, la aflojas, pero tú la apretas, no me dejes una tuerca prevista de apretar más tarde, jamás. O sea, son pautas de trabajo que hacen que al final el trabajo pues tenga una calidad. Sí, podemos llamarlo el método Domingo. Bueno, llamarlo el método del sentido común. Bueno, si las cosas se hacen sí, bien, pero deben de funcionar el bien. sentido común es el menos común de los sentidos. Bueno, entonces, cada vez más, fíjate. Bueno, Domingo, San Pablo. Yo a todo el mundo que viene a Valladolid le enseño San Pablo. Alguna cosa más también, pero San Pablo siempre. La estamos viendo de día, pero de noche es espectacular. No, y de día también, ¿eh? Espectacular. Yo me paro a pensar en la época que se construyó todo esto, toda esta arquitectura, todos estos grabados que los hacían a cincel a mano, pam, pam, pam. Hoy en día no se construye nada ni parecido. Y eso que ahora mismo tenemos todo tipo de herramientas, de facilidades y de formas para hacer esto de otra forma. Pero es que estos trabajos duraban siglos. Duran siglos y ojalá nadie les hunda. Nadie Ya, les ya, hunda. bueno. Es que desde este propio solado de granito, que será un granito así de gordo, que llevará puesto ni sabe, a la propia, sí, a la propia fachada. Es que está todo lleno de Tiene todo detallitos. su detalle y es súper chulo. Oye, Domingo, tú has dado muchas pingoletas por el mundo y yo creo que no tiene que ser fácil la relación familiar. Sé que estás casado porque me lo has dicho. ¿Cómo lleva tu mujer esto de que Domingo primero en el taller, luego con Ferrari, luego en las carreras, luego no, menos en casa en todos los lados? Sí, eso es, la verdad es que... Y además que con la edad no se te ha pasado. Son los grandes sacrificados de toda esta historia, ¿no? La verdad es que siempre tiene que haber alguien que sufre por todo y la verdad es que mi mujer, mi hijo, en este caso son los grandes sufridores de mi situación o de mi trabajo, ¿no? Yo he sido muy cabezón, soy Tauro, ¿no? Yo soy un lobo, mira, voy a contar una anécdotita, soy el lobo toro dragón. Y digo, yo tengo el lobo, ¿no?, como elemento, porque sabes que mi apellido es Ochoa, Sí. que es lobo en vasco, y bueno, y la Sí. dirección de marketing mía tuvo la genial idea de, como yo no quise poner mi nombre al coche, sabes que Enzo Ferrari pone Ferrari, Ferruccio Lamborghini, todos han puesto sus nombres, yo no le quise poner mi nombre porque considero que es un trabajo de equipo, de toda mi estructura, no un trabajo solo de Domingo, siempre repartido, ¿no?, bien en todo, y mantuvimos el nombre de GTA porque era GTA Motor, la estructura de competición previa, entonces eso fue el nombre del coche, y luego el apellido, vamos a decir, que es lo que más famoso ha hecho, es el Spano, que también se me ocurrió un día por darle un carácter nacional, que se reconociera al mundo. Spano no deja de ser algo que denota lo que es la hispanidad de España, ¿no?, y por eso se llama Spano. Pero digo que soy un lobo toro dragón, así en modo de broma algunas veces, porque soy toro por mi horóscopo, digamos, europeo, que soy Tauro, muy cabezón, sabes que somos muy tal. Soy lobo por el apellido y soy dragón porque en el horóscopo chino también nací en el año del dragón. Con lo cual tengo 3 animales ahí peleándose dentro de mí en esta guerra que me impiden parar y me impiden nunca ceder y siempre me obligan a empujar porque siempre tengo que conseguir mis objetivos desde pequeñito. Tengo ganas de conocer a tu mujer para preguntarla. Mi mujer, todo el mundo que la conoce... ¿Cómo es eso de estar tirando de las riendas de Domingo o cómo se hace el tema de Domingo? Mira, tuvimos en la radio a Antonio Albacete padre, hijo y sí. vino la mujer de Antonio Albacete padre, madre de Antonio Albacete hijo, y estaba en una esquinita de la radio y dijo que no iba a hablar. Y ya al final del programa la remamos un micrófono y la dije, a ver, cuando en casa se discute, ¿a quién da usted la razón? Miró, sonrió y dijo, siempre a mi hijo aunque no la tenga. Sí, no, en mi caso, hombre, mi hijo siempre, por supuesto, la madre lo defiende ante todo, ¿no? Siempre que yo le digo, ahora tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer más, ahora en esta época ya está trabajando conmigo, evidentemente siempre lo defiende a él, porque yo no tengo límite. Hay veces ahora, fines de semana, que me voy a trabajar solo porque estoy en casa y digo, ¿qué hago? Nada, pues me voy a la nave y adelanto lo que sea del GTA Spano ahí andino
es Izan y Domingo, que estamos construyendo para el reto de los 400 kilómetros por hora, y me voy porque no tengo algo que hacer en casa y voy a adelantar algo para el lunes. Mi hijo me dice, ¿pero qué haces? Ya lo haremos mañana. Que no, que lo hago hoy y mañana ya tenemos un día ganado. Bueno, tenemos entonces pendiente una entrevista con tu mujer y con tu hijo. Va a ser como el making of, le vamos a ir poniendo tomas de lo que tú dices y luego ellos van a reaccionar. Yo creo que va a ser divertido eso, ¿eh? Son muy vergonzosos porque no creo que, no sé si son capaces de hablar de mí, y no porque me tengan miedo ni muchísimo menos, porque se ríen y hacen todo lo que quieren conmigo. Pero sí es cierto que mi mujer ha sido la gran sacrificada de todo esto, porque siempre estaba en casa aguantando todo, criando a mi hijo en los primeros años. Parte de mi decisión de dejar al final la competición y crear el hipercar, el GTA Hispano, y para volver a casa, para estar más tiempo con ellos. Y bueno, pues la verdad es que nunca la he tenido en cuenta en mis decisiones, siempre tiraré solo. Eso quizás no es que sea un error, porque soy así, pero sé que es una parte fundamental del sufrimiento de ella, porque nunca ha podido decidir si era bueno o no que yo me metiera en mis fregados. Ella te ha apoyado siempre y ha tirado para adelante. Siempre ha dicho, pues, haz lo que quieras, no te voy a convencer, ya sé que eres un lobo toro dragón, que vas a hacer lo que quieras, con lo cual haz lo que quieras y ya veremos cómo acaba esto. Mira, Domingo, esta es otra iglesia de aquí de Valladolid, la antigua, yo creo que también muy bonita, digna de ver, y está literalmente a los pies de la catedral, que ahora vas a ver que en Valladolid hay una cosa que no se ha terminado nunca y no se va a terminar, que es la catedral. Hay que terminarla porque ahora se ha estrenado la de Gaudí, ha venido el Papa a estrenarla y bueno, para dar una referencia al tiempo donde estamos. Y esto hay que terminarlo, tenéis un patrimonio nacional terrible aquí. O sea, hemos empezado, fíjate, en el Soho con este maravilloso torito, con todo lo que teníamos ahí debajo. Encima de una harinera que mantiene parte de los mecanismos, etcétera. Y ahora paseando aquí contigo estoy viendo la maravilla que tenemos en este país, que siempre digo, es que menospreciamos la capacidad tecnológica que hemos tenido durante siglos. Que hemos sido pioneros, que hemos sido potencia mundial, primer país del mundo donde no se ponía el sol, y donde ahora no entiendo por qué aceptamos ser el puto culo del mundo. O sea, porque industrialmente hemos sido un país de referencia internacional. En los años 80 teníamos nuestro 33%, 34% de PIB generado por la industria. Teníamos las acerías de Bilbao, los astilleros, toda España en general tenía un potencial industrial muy grande. Y sin embargo lo hemos dejado caer, lo hemos dejado perder, que es compatible con el turismo. O sea, yo no estoy en contra del turismo, no estoy en contra por de supuesto, que todo es bien. Supuesto. O sea, España debería ser la primera potencia mundial, porque tenemos conocimiento en nuestros chavales para poder hacerlo. Se los rifan en cualquier país del mundo, menos aquí, que no encuentran oportunidades laborales. Se los rifan en otro lugar. Yo intento, con mi proyecto, allá a estas alturas, con lo que he sufrido, simplemente ser una referencia para ellos, para demostrar que España tiene capacidad de crear un hipercar al primer nivel mundial. Como lo hemos sido, como hemos estado, no en ese punto por supuesto, pero sí que íbamos a los grandes salones, y Horacio Pagani, Christian van Koenigsegg, la gente de Bugatti, Frank Stephenson, diseñador del McLaren P1, también actualmente, nos miraba y decía, joder, ¿cómo habéis hecho en España? Yo recuerdo una anécdota en Mónaco donde Briatore se quedaba mirando y decía, españolo, españolo, y digo, ¿tú no estás con Fernando Alonso? Sí, digo, ¿es españolo? Sí, ¿y tiene cojones? Sí, pues esto también es españolo, hostia. Wow, hostia, claro, wow, tío, ¿por qué se nos reconoce en el mundo nuestra capacidad, que nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestros ingenieros, en la Fórmula 1 más del 20 o el 25% de la plantilla de la Fórmula 1 es española, tío, no lo sabe nadie. O sea, nuestra capacidad de arreglar todo con un puto cordón no la tiene nadie en el mundo, y sin embargo aquí menospreciamos esta capacidad intelectual. O sea, mi lucha de ahora en adelante es consolidar mi empresa, consolidar España GTA como referencia del automóvil de alta gama en España, y sobre todo consolidar una referencia para que mucha gente tenga ese potencial o esa inquietud de emprender, y espero que cambie políticamente algo en este país que nos permita el apoyo a todos los chicos, a todas las personas emprendedoras, que somos el potencial verdadero del país y que estamos totalmente menospreciados porque no lo puedo entender. Debería intentar entender, o que alguien me explique, que muchos me lo pueden explicar, pero habrá que dar la vuelta, porque si el potencial está, no tenemos que desperdiciarlo. Podríamos ser primera potencia mundial, te digo, porque tenemos el mejor sol, el mejor turismo, la mejor amabilidad de las personas, somos gente buena, somos gente que se nos quiere en todo el mundo, y sin embargo estamos aquí ahora todos jodidos. Los chicos no pueden tener una vivienda, tienen un trabajo mileurista de mierda,
porque los trabajos que generamos son trabajos, digamos, de baja cualificación, que son honrados, sensibles, que hace falta esa inmigración que cubra esos puestos de trabajo que quieran estar, pero también no tenemos por qué exportar talento a otros países que son los que se benefician de todo ello. Antes de seguir con toda esta disertación, con la que estoy muy de acuerdo, tenemos el mejor país del mundo y no nos lo creemos, y eso conlleva el hecho de que, bueno, pues tengamos la situación económica que tenemos ahora mismo a nivel mundial. Cuéntanos un poco ese paso de, vale, la concesión de Hyundai, la competición, ¿cómo termina todo eso en la embolada de crear ese hipercar? Pues lo mismo. Porque es que tú lo cuentas como si fuera nada, me levanto un día por la mañana, la digo a la mujer, oye, que vamos a hacer un hipercar. Pero al final, ¿sabes qué pasa? Vas poniendo como en esta catedral, bueno, espero que se acabe, yo nunca espero acabar con esta catedral si dices mira, que no se va a esta torre, ¿ves dónde se quedó? Sí. Pues luego vamos a coger un plano para... La torre gemela sí que está terminada, y esta... Pero yo te juro que mi catedral la voy a terminar. Mi catedral la voy a terminar por mis santos cojones, porque sé que lo he hecho bien, sé que mucha gente quiere que esto suceda en España y sé que debo de ser esa referencia para muchísima gente en España de tal. Y en España tenemos un perfil de personas que quieren hundir lo propio, que no parece que a alguien les guste que sobrepase, pero yo, fíjate, yo no pretendo tener una visión sobre mí mismo. Yo no le he llamado a mi coche Domingo. Yo le he llamado GTA Hispano como una referencia nacional, como un patrimonio de todos. Yo no pretendo ser, diríamos, el héroe de esto, sino pretendo ser algo que pueda impulsarse para que la gente entienda que esto debería de ser el futuro de España, debería ser gente que les permitamos hacer. Entonces, sí es cierto que en mi trayectoria profesional, como me preguntabas, lo que he pretendido siempre es cimentar un paso y dar el siguiente, ir creciendo. Entonces, las cosas, por muy complicadas que parezcan, si alguien lo ha hecho, es que se puede hacer. Y si se puede hacer, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y más siendo españoles, que tenemos los cojones como el caballo de Espartero para hacer las cosas. Siempre somos gente con esta tolerancia, con esta capacidad de hacer cosas. Somos nuestro propio enemigo, pero es que es algo tan absurdo que nos tenemos tantas piedras a nuestro propio tejado que no lo puedo entender, y lucharé hasta el último día por demostrar lo contrario. Mira, Domingo, aquí se ve claramente cómo nos falta una torre. Y la torre falta y va a seguir faltando, Domingo. ¿Quién va a ser el Domingo Ochoa de Valladolid que haga que esto se remate? Pues alguien que pueda tomar ejemplo, precisamente. ¿Qué le dirías para motivarle a un chaval a lo mejor que nos está viendo ahora, que tiene 20, 22 años o 16? Bueno, pues que pueda tomar este reto como una parte de su reto de vida. Yo siempre digo que el día que me muera me voy a morir muy feliz, pobre o rico, pero me voy a ir súper feliz. ¿Sabes por qué? Porque miraré atrás, miraré lo que he hecho en mi vida, y es que... Y será un sueño. Y será un sueño. Yo he vivido soñando toda mi vida, me he levantado toda la vida para disfrutar de mi trabajo, para hacer las cosas que yo quería hacer. Y era una persona humilde, soy una persona humilde, pero nunca me he querido poner esa limitación. Sabía que mi mayor hándicap es disponer del dinero, de la financiación necesaria para poder cumplir bien mis objetivos. Pero oye, paso a paso, como estoy construyendo ahora, por ejemplo, el coche del reto de los 400 km por hora. Arandela, tornillito, aunque no tengamos dinero para producirlo, mañana un día más. Y llegan empresas y me ayudan. Y estoy formando, fíjate, súper contento de que en ese proyecto estoy formando un montón de empresas que me están ayudando desde Cantabria, no las puedo nombrar ahora todas porque si me dejo alguna me matan, pero ya las podéis ver, los que me sigáis en redes, con todas las personas y las empresas que ya me están ayudando altruistamente porque quieren demostrar que en España sigue habiendo mucha gente con capacidad tecnológica de crear un coche que supere los 400 por hora sin recursos. Piensa que cualquier marca que haga esto mete decenas y decenas de millones de euros y decenas de personas de ingeniería y de mecánicos de primer nivel para hacerlo. Y lo estamos construyendo entre 3 personas. Solamente 3 personas, sin un puto duro. Y cuando digo sin un puto duro, sin un puto duro. Pero bueno, tiempo al tiempo, y en breve lo tendremos ya acabado, por ejemplo, para demostrar todo ese potencial. Tú das el salto de crear GTA Hispano, algo muy complicado, crear un hipercar. Has hecho muchos hitos en ese camino, pero cuéntanos cómo arranca, cómo llegas al culmen y qué es lo que sucede para que de repente todo se desmorone, aunque sé que es una situación muy dura,
pero tú con GTA Hispano te has reinventado varias veces, además te has reinventado desde menos 1 millón, no desde cero, desde menos 1 millón. Bueno, desde menos varios millones, bueno, diría yo. sí, pero fíjate, en la competición, como dije, empezaron a llegar los campeonatos, empezamos a crecer. En el año 2000 contraté a mi primer ingeniero. A partir de ahí seguimos creciendo en la competición. Llegó la Fórmula 3 a España en el año 2001. Yo ya estaba haciendo los GTs con algún piloto valenciano que tenía posibilidades de hacerlas. Y bueno, fui creciendo en esos campeonatos. Contraté a mi segundo ingeniero, mi tercer ingeniero, la Fórmula 3. Ya el primer año de la Fórmula 3 en España ganamos una carrera en Jarama, recuerdo, con Marcel Costa, y éramos el equipo más novato de todos en coger un Fórmula en ese momento. Y ya aquello dices, hostia, es que hacemos el trabajo bien, somos capaces de ganar la Fórmula 3 sin ninguna experiencia. Además, ¿no? Que son categorías en las que hay bastante igualdad entre los equipos, o sea, un par de aprietes es el que marca la diferencia. El que marca la diferencia, correcto, y ya estábamos ganando ahí. Entonces, bueno, siguieron los campeonatos, seguimos creciendo, llegaron los campeonatos internacionales con los GTs, donde pusimos contra las cuerdas a Ferrari, por eso vuelvo a nombrar Ferrari en este momento, porque Ferrari fue un acelerador del proyecto del GTA Hispano, ¿sabes? Yo les estaba ganando el primer campeonato de Europa de Gran Turismo, y evidentemente ahí es donde lo que se dice que los despachos a veces ganan, ¿no? Entonces Ferrari tenía 17 coches oficiales en pista, yo iba con un Mosler, que lo habíamos preparado nosotros, estábamos ganando con Juan Manuel Pérez Aicart y con Lucas Guerrero, dos pilotos valencianos, españoles, jóvenes, chavales salidos de la nada, como quien que dice, y un coche de un equipo español salido de la nada que les estaba ganando toda una fábrica, todo Ferrari. Entonces llega un momento... Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, pero... Un equipo súper humilde, el equipo más humilde de la parrilla. Sin duda, sin duda. Pero más humilde, con un orden de magnitud brutal. Claro, yo compré el Mosler porque era lo más barato que había en el mercado, para poder comprar y competir. Pero, y estás compitiendo con una marca de coches que es una marca de lujo per se. Es una marca que ha nacido por y para la competición. Es ganar al máximo exponente al que se le podía ganar. Pues, y el máximo exponente le duele que le ganen, ¿eh? Correcto. ¿Y qué sucede? Que ahí yo recuerdo una reunión en Italia que fui con Margené, que fue piloto mío previamente en la Fórmula Ford años atrás, y recuerdo una reunión de otro piloto que quería comprar un Ferrari con un tal Antonino Coletta, que ahora es uno de los capos en la Fórmula 1 también, en el despacho del Commendatore, recuerdo, en esa famosa mesa que dicen que tenías que levantar para darle la mano. Pues ahí sentados estábamos intentando la negociación de esto, cuando veo que el italiano dice Antonino Coletta, recordad este nombre. El tío dice, la motor en España, una equipa con una motor y China de grande, no puede ser, y como se está ganando la pista, tal cual. Y yo ese día, Margené me pega 2 patadas bajo la mesa diciendo, cállate, cállate, que no sabe que eres tú, el dueño de la estructura que los está machacando. Bueno, y ya entendí que nos iban a joder, o sea, entendí que nos iban a joder. De hecho, retiraron su camión de recambios en la carrera de Valencia, nos golpearon 2 carreras posteriormente, modificaron la reglamentación del campeonato a 2 carreras del final para perjudicarnos. Esto es muy importante. Ya, y ahí es donde ya... Hay veces que no somos conscientes, los amantes del mundo del motor, de la parte política que no se ve, no somos conscientes. Claro. Y hay algunas veces, no vamos a decir que todas, pero hay algunas veces en las que esos grandes grupos, esas grandes estructuras, tienen la capacidad de presionar a la Federación Internacional, a este, al otro, y son capaces de hacer cosas que son inimaginables. Amenazaron con no estar el año siguiente del campeonato. O sea, le retiras 17 coches de un campeonato que yo... Hundes el campeonato. A mí me querían mucho y a mí me han cuidado mucho, y no voy a dar nombres porque aquí sí que afecta a personas nacionales, pero y que además a las que quiero. Pero bueno, tuvieron la presión de ceder ante Ferrari, y quiero mucho a esta gente porque me ayudó en la Fórmula 3, me ayudó en todo. Pero esto ahí... Eso me hirió por dentro, me hirió mucho por dentro. No podía ser que el esfuerzo de una estructura tan pequeña, derrotando en los campeonatos internacionales... David contra Goliat. David contra Goliat, y que al final cambiaran hasta la reglamentación del propio campeonato. Aumentaron 10 minutos una carrera, sabían que yo tenía que parar a repostar una vez más con ese cambio, se modificaron los tiempos de cambio de piloto, me metieron 20 segundos más. Bueno, un desastre, y yo, vamos, salí encabronado. Eso, junto a otras cosas, por ejemplo, que en una carrera de aquel campeonato en Zandvoort, en Holanda, vi un coche allí raro y tal, y, hostia, ¿qué coño es esto? ¿Pagani qué? ¿Pagani Zonda? Joder. Y busqué, averigüé cosas y vi que aquello se vendía por 1 millón y pico, cuando un Ferrari valía 300.000. Digo, la puta, y tal. Y yo aquí haciendo un Mosler que les gana y tal, coño, vamos a hacer el coche, tío.
y así volvemos a casa, estamos tranquilos y tal. Propuse a la ingeniería hacer el coche y bueno, ahí arrancó, empezamos a calcular cómo hacerlo, cómo calcular el chasis, cómo calcular todo. Es un coche además que construimos íntegramente nosotros. La gente piensa que puede ser un coche pues, como otras marcas que compran de aquí, no. Sí, o sea, nosotros parimos el puto coche entero, diseñamos de cero todo el coche, nos fabricamos hasta los pulsadores de los botones de los mandos del coche y hicimos un trabajo de conocimiento. ¿Sabes por qué? Por el dinero, otra vez por lo mismo, porque como no teníamos recursos, ya que mis primeros inversores al inicio del proyecto también me dejaron tirado porque Zapatero dijo ¡hay crisis! Y claro, yo me encontré toda la crisis del 2008, mis inversores que tenían que poner 6 millones de euros pusieron 1 y me dejaron abandonado. Vamos a detenernos en ese punto que me parece importante. Primero, tú decides Órdago a la grande. A ver, o sea, estás tú ganando a los Ferrari, pero los Ferrari, esa estructura de Ferrari intenta desplazarte de la competición, te lo pone difícil, muy difícil, imposible, tal. Y tú, en vez de decir, mira, me canso de la competición, me canso de los coches, dejo todo y abro un bar y vivo con mi mujer tranquilamente. O sea, en vez de eso dices, ah, no, pues mira, mejor hago un superdeportivo. Para machacarlos. Entonces, claro, como ya les he tensionado mucho David contra Goliat, venga, pues quien gana una vez gana dos. Venga, voy a hacer un supercoche espectacular. ¿Tú eres consciente, Domingo, que eso carece de todo tipo de sentido? O sea, carece de todo tipo de ¿Sabes sentido. qué pasa? Yo no soy un genio ni lo pretendo ser, pero sí es cierto que al final las personas que en la historia les llaman genios son porque hacen las cosas que los demás piensan que no se pueden hacer y son los que realmente al final lo hacen. Entonces, luego les llaman genio, pero primero han arriesgado todo. Primero les han llamado locos. Les han llamado locos y han empezado. A ti ya te podemos llamar genio, ¿no? A mí me podéis llamar loco porque sigue pensando mucha gente que no lo voy a hacer. Entonces, están muy equivocados, no te quepa duda. ¿Eres capaz de plantear un proyecto? El tema de quien no sepa lo que es lidiar con inversores, etcétera, etcétera, y levantar una ronda de financiación de 6 millones de euros, pues mejor que sigan sin saberlo, porque mira, es cualquier cosa menos fácil. Te voy a contar una anécdota sobre esto. Yo en el año 2007 cogí a mi jefe de prensa y le dije que es Alex Adalid, que también es un periodista reputado, vamos a decir, en aquel momento era mi jefe de prensa, y dije, mira Alex, acompáñame a China, que vamos a ver cómo está el mercado. China iba a ser el mercado de una gran eclosión económica. Ya en el 2007 ya empezaba a ser un país que parecía que fabricaba productos basura, pero yo quería verlo y cuando vi aquello dije, esto va a ser la hostia. Y claro, allí me llegué a sentar, para que te hagas una idea, fíjate lo que te digo, hoy en día, año 26. Llegué a sentar con el vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China. ¿Tú sabes lo que es hoy sentarse con el vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China? Pues ahí estaba el tío Domingo comiendo con ellos y el tío diciendo, hostia, llevaba un dibujito en un papel del coche que les enseñaba así, y decía, esto es lo que voy a hacer, ¡pam! Y lo tapaba, por siempre la idea que hemos tenido de que no nos copiaran, ¿no? Y les presento el dibujito y tal, y el tío me dice, mira, tu dealer, tu distribuidor va a ser este tío, mañana te va a ir a buscar al hotel y te va a enseñar tus instalaciones. Tengo los documentos firmados a aquel hombre, la firma del contrato, que me compraban los 99 coches que yo promovía construir. Con aquel papel, con las instalaciones que estaban en obras, que me enseñaron allí enormes. También era distribuidor de Wiesmann, este hombre en aquel país. Y me dijo, este va a ser el que te venda, te compra todos los coches y los vende aquí en China. Yo me volví con aquel papelito firmado a buscar mis inversores, que aparecieron estas 6 personas, que en cualquier caso, pues bueno, les agradezco ese primer empujón porque todo ayuda, hasta lo malo ayuda siempre, porque te enseña a aprender. Y en este caso empezaron a poner el dinero pues en 1 millón y me dejaron tirado cuando Zapatero dijo que había crisis. Bueno, pues yo seguí empujando con todas mis ganas, con mi patrimonio, con todo lo que tenía. Claro, a ver, vamos a ese punto. Es muy difícil conseguir inversión. Vale, tú consigues inversión. Hay una serie de circunstancias que esa inversión que tú necesitas desaparece. Y tú, en vez de dar marcha atrás, tú dices, no, o sea, esto hay que sacarlo. Claro. Y te endeudas hasta no las cejas, hasta más. Y entonces ahí es donde me vuelvo a acordar de tu mujer, que es una santa. Una santa, porque, claro, es que es una absoluta barbaridad lo que estás contando. Es muy épico porque sabemos que sin los recursos, sin el dinero y con el endeudamiento, terminó existiendo un coche. Correcto. Y en ese coche y en esa presentación en Valencia,
en la ciudad, el 27 de abril de 2009, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que por cierto, me obligaron a pagar 27.000 euros el día anterior o no me dejaban hacer la presentación, yo pensando que la Comunidad Valenciana me ayudaría en ese momento con esto, y no, hasta el último día busqué 27.000 euros debajo de las piedras que me dejó unos amigos para poder pagar, porque ya teniendo todo organizado, teniendo más de 75 medios de comunicación, Al Jazeera, Al Jazeera incluida, Antena 3 retransmitió esto en el telediario, la entrada del coche en vivo, en el telediario de la noche. Y un día antes, la gerencia de la Ciudad de las Artes y las Ciencias me incitó a que pagara esto o me cancelaban el evento. O sea, acojonante, esta es la ayuda que yo he recibido en ese momento. Conseguí la financiación, arranqué, bueno, sucedió todo aquello, ya pasó, presentamos el coche, ya vinieron clientes de China, que Luis Persada fue mi primer piloto. Te voy a contar una anécdota que si la oye Luis se va a cagar en la hostia, o ahora ya no a estas alturas, pero me dice, Domingo, ¿el coche está aprobado? No, digo, Luis, tío, ya me conoces, mi trabajo. El coche había dado 3 vueltas al polígono. Bueno, pero estaba aprobado. Sí, 3 vueltas al polígono. Lo llevamos al circuito y me acuerdo que dice, bueno, voy a dar unas vueltas de instalación a ver cómo el coche, porque claro, teníamos un piloto de referencia para que la gente de fuera, que era un piloto de Fórmula 1 español, viera que el coche era bueno. Luis, perdona, ¿eh? Total, subió al coche, da 4 vueltas y para, y me dice, Domingo, ¿qué has hecho? Y yo me quedo parado y digo, ¿qué pasa, Luis? Hostia, ¿cómo va esto, tío? Va de puta madre. Dice, venga, súbeme, chinos. Y empezó a pegarle vueltas a los chinos de allí, tal y cual. Claro, los chinos me decían más de lo mismo. Venga, me lo llevo, tío. O sea, que este es el prototipo, no te puedes llevar. Necesito producción, necesito dinero para producir. Bueno, el dinero nunca llegó. Encontramos financiación, buscamos financiación en España, no fue posible. Buscamos financiación en otros países. Y ¿sabes otra cosa anecdótica que me di cuenta 2 o 3 años después? Que cuando íbamos a otros países a buscar dinero, primero, no querían enviar el dinero a Europa porque el dinero es miedoso y querían que nos quedáramos allí, o en Bahrein primero, o en Jordania, o en Egipto, que llegamos a firmar contratos. Ese sentimiento lo he tenido yo también. Claro, o tal, solo querían que me fuera allí a trabajar, no querían enviar el dinero a España, por de alguna manera tener el control. Sí, y luego, también que el know-how estuviera donde están ellos. Correcto. Eso es muy importante para un inversor profesional. Entonces estás viendo que en España desprecian tu know-how porque nadie te quiere ayudar, sin embargo fuera te quieren. Pero claro, yo quería que el producto fuera español, coño, yo quiero que esto sea español y que sea una referencia española. Hostias, y en ese momento me di cuenta de otro segundo factor que no había caído hasta entonces, pero en una cena con unas personas normales que nos invitaron en el Ramadán, que llegué a hacer hasta parte del Ramadán allí con ellos, digo, voy a sacrificarme a no comer y tal, da igual, por la noche se ponen hasta el saco de comida y por el día no pasa nada. Seguro que arreglando algún motor has hecho el Ramadán sin saberlo, hasta que no le terminabas, no probaba el bocado. Te puedo contar otra anécdota chula, después un poco más adelante en Siria. Pero bueno, un tío me dijo, pero Domingo, vamos a ver, ¿cómo estás viniendo a pedir dinero aquí con lo que tú tienes? O sea, es que genera desconfianza. La gente piensa que vienes a estafarlos, porque no pueden entender que una persona con este emprendimiento en un país como España no tenga la financiación de empresas españolas o del Banco Español o del Gobierno español o de quien sea, porque eres una referencia en el mundo, tío. Y esto es una explicación que yo no tengo ni puedo dar, o sea, no lo concibo, tampoco lo sé. Y siempre digo una cosa, yo no muestro un papel como le mostré a los chinos, yo muestro coches de verdad fabricados y que están rodando. Puedes ver en internet toda la cantidad de coches que se han producido y hay fotos mías en fábrica con 5 coches en producción. ¿Cuántos coches has llegado a fabricar sin tener en cuenta este último del reto de los 400 km/h? Nosotros producimos en un total de 13 unidades, 12 unidades más una de colisiones para homologaciones. Las tuvimos que hacer en Inglaterra porque aquí en España era muy complicado homologar. Porque lo que viene de fuera parece que lo hace un extranjero y es bueno, lo que construyes tú en España se respeta en el extranjero, pero aquí parece que lo ha hecho un español y no te lo quieren o no te facilitan la homologación. También conozco esa sensación. Entonces Domingo, yo homologué, finalmente estaba homologando en Inglaterra en homologaciones unitarias porque era lo más rápido y fácil y empezamos las primeras unidades con ese tipo de homologación unitaria inglesa. O sea, has llegado a fabricar. ¿Les tienes identificados? ¿Sabes dónde están los además coches? colgué en el LinkedIn, colgué hace 2 o 3 semanas las fotos de todos y cada uno de los coches y dónde están. Vale. No dije propietarios, no di nombres, pero sí que lo colgué todo. Es gente que tiene calderilla a lo mejor, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. No puedo decir mucho, pero si alguien me hubiera preguntado a mí en Valencia que Peter Lim iba a comprar el Valencia, igual les hubiera aconsejado de otra manera. Y no puedo decir más. Déjalo ahí. Un orden de magnitud genérico, no entres en el detalle.
cuánta pasta te costaba fabricar cada uno de esos coches, con independencia en cuánto los vendiste, cuánto costaba fabricarles Pues, a nivel económico, en aquel momento sin contar tus horas. el coste aplicado, no, el coste empresa total, digamos, lo que era el coste de materiales más mantener la empresa viva y todo, en aquel momento estaba en torno a 450 500.000 euros por unidad. Por unidad. Sí. Vale, estás hablando de un montón así de billetes, Domingo. Si son de 20 euros, sí, Me cago en la leche. o más. Sí, pero piensa que son coches que estás vendiendo en el mercado en aquel momento en 1 millón. O sea, tienes un 100% de margen. Te estoy diciendo que ahí está incluido todos los costes, hasta el coste del teléfono de la empresa, costes Sí, de todo todo. tipo. Estamos marketing, haciendo números estrategias, redondos. 500.000 un millón. irse a las 500.000 un ferias, millón. claro, tú construyes tantos coches al año y has tenido este año estos gastos totales de empresa, que eso sí que es fácil, haces el listado de todo lo que te has gastado, divides por coche producido, me salen a tanto. Ya. O sea, si yo hubiera podido producir más coches, a lo mejor pues 20 coches al año, pues el coste evidentemente era muchísimo inferior. A ver, O ¿y muy qué inferior. sucede, Domingo, para que, incluso sin recursos, incluso con todo en contra, tú llegas a hacer, a fabricar esos coches, Bueno, a vender esos coches? ¿Qué es lo que Claro, sucede? yo Para que la gente lo entienda. Fíjate, una de las anécdotas que tengo muy chulas, vamos a decir chulas ahora porque en aquel momento fue delicada, es que en uno de los viajes a Jordania, con Kader, que es un señor árabe que vive en Marbella, magnífica persona, un señor mayor, que nos quería mucho y nos llevaba siempre en aquellos primeros viajes a buscar capital fuera de España, nos llevó y dijo, oye, hay un tío en Siria que es inversor, que este tío nos puede solucionar el problema, y digo, bueno, pues venga, pues vamos a Siria. Me subí en el coche, le dije al tío que nos conducía, digo, no llegamos a Siria con este coche, digo, va a reventar la rueda trasera derecha. Y efectivamente a los 10 minutos hace la rueda, ¡pum! Y se queda ahí, wow, y dice, este tío es muy bueno, decía él, le explicaba. Sí, es que es muy buen mecánico, fabrica estos coches. Y yo digo, me cago en la madre que te parió, si llevabas un bollo así en la rueda, estaba yo botando en el coche detrás, y reventó la rueda, le cambié yo mismo la rueda ahí en medio del desierto, llegamos a Siria. ¿Qué me dices, Domingo? Hombre, ¿Pero claro. tú te manchas las manos? Todos los días. Me cago en Hombre, Dios. Fíjate que no me lo creo Yo soy mecánico. desde los 13 años. Siempre trabajo en mis coches, siempre. Ay, Entonces, Dios. bueno, ¿qué sucede? Hay veces que se nos olvida que detrás de grandes empresas, de grandes proyectos, algunos hayan triunfado muchísimo, otros menos, casi siempre detrás hay una persona, sobre todo en la primera generación, que se ha manchado las manos. Es que si no, no sería un proyecto chulo, no sería un proyecto ambicioso, no sería algo que tenga esa personalidad. Al final, la personalidad del proyecto, del producto, tiene que tener una referencia. Yo no he querido ser nunca la referencia, pero al final es que o tiro de todo esto o nadie va a tirar por mí. Y tendría que haber tirado la toalla, y yo no voy a tirar la toalla nunca porque... No, eso lo tengo claro, que no vas a tirar la toalla. No, porque al final siempre digo otra cosa, y es que cuando lo tienes todo perdido, como yo lo he perdido todo, que me quitaron todo, subastaron mi casa, me quitaron la fábrica, me Espera, quitaron la antes de... herramienta, Vamos todo a eso. terminar, que te he cortado yo. La Vamos a terminar anécdota de Siria. la anécdota de Siria Bueno, y cuando luego el llegamos a desencadenante de la Siria, crisis. pasamos el día allí y nos tuvimos que esperar a la noche, y a la noche ya, cuando estaba oscureciendo, nos dicen, venga, venid que ya nos espera el hombre. Y empezamos a andar ahí con la gente por un casco viejo de Damasco, que aquello daba cierto yuyu, Respeto. ¿no? Cierto respeto, vamos a decir. Y hasta que llegamos a una casa, un portal normal, nos metemos en una casa vieja y había un jardín interior, recuerdo, con arbolado y tal, y una puerta al fondo. Nos sentamos a hablar, tal y cual, bueno, y hubo unas anécdotitas ahí que vamos a agilizar. Total, que dice, venga, mirad esto, y nos enseñan, nos abren una puerta, esa puerta al fondo, y era la cueva de Alibaba. O sea, ¿qué hostias es esto, tío? O sea, es que lo tengo aquí clavado. Sacas estanterías llenas de billetes, de joyas, de oro, de... ¿Qué hostias es esto? Y le digo a Kader, ¿quién es este tío? Dice, este es el jefe de seguridad de San José. Dice que si te llevas esto para España, que no hay problema. La mitad de lo que te lleves para ti y la mitad ya contaré dónde, que no puedo tampoco. Y dije, dile que sí, que ya buscaremos la fórmula y vámonos. Y ahora, haciendo caso a un amigo, que es común contigo, no voy a contar la siguiente parte de la anécdota porque también podemos meter Sería a gente en identificable, líos. sí, te entiendo. Y no quiero, pero bueno. Ahí se quedó la broma, evidentemente era una locura. Aquel hombre había cortado miles de cabezas. Era el jefe de seguridad de San Hussein, con todo lo que había expropiado en la guerra de Irak. Y ahora pienso en Ucrania, por ejemplo, pienso en estos países que están de esta forma, y tú sabes la de riqueza que están expoliando de ahí. Claro, donde caen bombas la gente huye, y donde huye se quedan las cosas. Y se quedan por las buenas o por las malas, o por las malas. Da igual, y pero... quien entra es el ejército. Y quien coge eso es el ejército. Bueno, los garbanzos negros que hay en los distintos ejércitos. Claro, bueno, pero este era el jefe de seguridad de San Hussein. O
sea, imagínate, y ahí sentaditos con él tan tranquilos. Vámonos de aquí, tío, ya está bien, ya está bien. Uf. Bueno, y no pasó nada, nos fuimos, volvimos a España, hicimos cómo vamos a parar con esto y ya está. Sí, borrón y cuenta nueva. Pero son las anécdotas que vas viviendo y que digo, es que de verdad, el día que me muera escribiré un libro y será fantástico porque, mira, no lo sé. Ahora que está tan de moda el tema de los podcasts y la tecnología ha avanzado tanto con la inteligencia artificial, yo lo que te propongo es lo siguiente. Te sientas delante de un micro, no tiene por qué ser un micro bonito ni nada, y te pones a contar a tu hijo, a un amigo, a quien sea, y empiezas a grabar todas esas conversaciones en las que cuentas las anécdotas. Y luego ya me encargo yo, todos los derechos para ti del libro, no te preocupes, me encargo de todos esos audios, procesarles y que tú no tengas que escribir ni una, nada más que al final la firma. Si es que me puse a escribirlo, pero escribí 20 páginas y me aburría, digo, es que yo prefiero estar apretando tornillos, ¿sabes? No me dedico a escribir libros. Nada, por eso tenemos que apalancarnos en la tecnología. Cientos de anécdotas como esa vividas por el mundo y la verdad es que sí, algún día la gente tiene que conocer todo esto porque es bonito. Al final es experiencia que a muchas personas les pueden servir de aprendizaje. Seguro que sí. Domingo, otro sitio donde te tenía que traer, pero te aconsejo que vengas también de noche, es aquí, a ver Caballería. Uno de los edificios más bonitos que tenemos en Valladolid. Por la noche está espectacular, iluminado. Tenemos el cartel aquí de Valladolid, que ahora está de moda hacer carteles y ponerles colorines y tal, pero yo me quedo con Caballería. Todo por la patria, ahí estamos. Yo me quedo con Caballería. Y ahora vamos a seguir la conversación para que nos cuentes en un entorno un poco más acogedor y más fresquito, que es el Campo Grande, que es una especie de jardín botánico que tenemos aquí en Valladolid. Tenéis jardines en Valladolid, Invito aquí a mucha gente, de verdad, venid a verlo porque Valladolid es precioso. Y eso que todavía no le he sentado a comer. Bueno. Luego ya cuando empecemos a comer, bueno. En fin, es posible que la siguiente fábrica de Domingo la haga en Valladolid en vez de en Valencia. Y si te llevo a Íscar, ya lo vamos a abordar. Te tienes que venir una semana con la mujer. ¿Sí? Bueno, va. Sí, hemos quedado pendiente. Vamos a retomar el tema, Domingo. La empresa está funcionando incluso a pesar de todas las dificultades del mundo. Y de repente, ¿qué sucede? Mira, te contaba que nosotros, al no tener financiación, ¿cómo fabricábamos las unidades que podíamos fabricar? Pues no te lo vas a creer, con prestamistas. O sea, yo al final buscaba el capital de prestamistas que ponían 250.000 euros, 300.000 euros y con esto fabricábamos una unidad, entregábamos, pagábamos el crédito, nos lo volvían a dejar para fabricar el siguiente y con el beneficio que íbamos teniendo, pues íbamos produciendo. ¿Y qué intereses os cobraban por hacer esas operaciones? No se puede contar. No, pero al final son amigos, tío. Hasta esta gente han sido amigos. Porque viendo el fondo de lo que pretendíamos construir todo, no se portaron mal. He tenido gente que en teoría puede parecer mala gente y son gente que ayudan de alguna manera a que las cosas funcionen. Porque cuando ya no tienes a los bancos, no tienes nada oficial que te respalde, esta gente está ayudando de alguna forma. Hay veces que los malos no son tan malos, ni los buenos no son tan malos, ni los buenos son tan buenos. A la gente que sabe de los que estoy hablando y me pueden escuchar en este podcast, que sepan que también les estoy eternamente agradecido, porque la verdad es que son la gente que me permitieron arrancar. Y evidentemente el interés era alto, pero yo producía un producto que su venta era más alta. Y tenía un margen. Y me permitía empezar a trabajar, entonces los inicios fueron así. Bueno, es lo que hay, o sea, las cosas tienen que funcionar. Cuando más gente teníais, y la realidad es la que es. Cuando más gente teníais en el equipo, ¿cuántos erais en la empresa? Llegamos a ser 42. 42 bocas. Y medias de 30, 32, 33 personas. Más mucho trabajo externo que mandábamos a trabajar fuera. Habían las piezas mecanizadas en CNC, nosotros no teníamos CNC, pero esto las empresas anexas en Valencia me las hacían. Habían varias empresas que trabajaban para mí. Y nosotros fabricamos todo el carbono, fabricamos chasis, cristales, suspensiones, muchas cosas, pero había proveedores que... Lo del carbono, algún día tenemos que ir a Valencia a que nos expliques cómo se fabrica el carbono y que al menos los oyentes de Auto FM entiendan toda esa parte artesanal, todo ese know-how que todavía no se ha podido industrializar, que es que el carbono se hace muy artesanal. Sí, ahora ya hay sistemas de producción de carbono mucho más industriales que algunas grandes empresas empiezan a utilizar, pero en nuestro caso era todo totalmente a mano, totalmente Y hace unos artesanal. años, estamos hablando. Y hace muchos años. Nosotros, fíjate, fuimos la primera empresa en el mundo que presentó el primer coche con grafeno en la versión 2015 y hoy en día todavía no se han vuelto a producir coches que tuvieran este material, ¿no? Este es un material del futuro, es un material que todavía queda muchísimo por explotar, pero la tecnología que es necesaria está todavía a años luz
muy atrás de lo que es la propiedad del grafeno. Y estoy seguro que este producto en el futuro, cuando la tecnología avance con la capacidad de procesarlo, será mucho más potente. Pero ya en el 2015 a cañonazos ya usábamos el grafeno, como digo yo, a cañonazos. Y luego posteriormente también las tecnologías de oscurecimiento del cristal, los parasoles que se oscurecen con un botón. Hoy presentamos esta tecnología en el 2009, hoy 2026 no hay ningún coche en el mundo que todavía la tenga. Fíjate que somos el único coche del mundo que patentamos aquella tecnología. Es que un mecánico con 13 años pues a veces hace cosas que no cosas entran raras. en la cabeza de Luego, los demás. por ejemplo, a nivel de electrónica, patentamos también una electrónica que nos ahorraba el 40% del cableado de cualquier coche. Que eso supone costes, supone peso, que era muy importante. Entonces hicimos muchos desarrollos que al no tener dinero para poder pagar a terceros... Había que pensar más. Teníamos que pensar más. ¿Y yo qué hacía? Me proveía de la ingente cantidad de capacidad intelectual que hay en este país, que me ofrecían cosas y yo cuando las veía interesantes decía, tú, aquí a trabajar, pum, y lo incorporaba a la empresa, le daba los mínimos recursos para empezar a trabajar y entonces nos autogenerábamos nuestra propia tecnología. ¿Cuántas patentes habéis llegado a presentar? Llegamos a presentar como 6 patentes. Se llegaron a finalizar 3 de ellas y luego ha habido otras cosas que hemos creado. Ahora tengo en mi cabeza un desarrollo para las próximas series, en un cabrio sobre todo que quiero hacer muy bonito, que tendrá algunos desarrollos tecnológicos que todavía no se conocen, que no se han visto, yo no los he visto en ningún otro producto a nivel mundial, que no puedo nombrar por si no me lo van a copiar. Y la verdad es que siempre vamos pensando posibilidades de hacer algo que te permitan llegar rápido al top, porque piensa que cuando tú combates contra marcas como Pagani, Koenigsegg o Bugatti, que ya están allá arriba y vienes de abajo, tienes que generar impulsos, tienes que generar algo tecnológico que de repente te permita posicionarte más arriba. Y eso es lo que hicimos al principio, presentamos un producto bonito, con unas líneas limpias, suaves, diferentes. Pues la gente dice, no, eso será un Lamborghini, será un Ferrari, pero cuando los ves al lado de un Lamborghini y un Ferrari te das cuenta que tenemos nuestra personalidad, que es muy importante marcar una personalidad en el sector del automóvil, y nosotros tenemos nuestra personalidad de diseño. A partir de ahí, bueno, el mundo nos recibió bien, nos llamaron para hacer películas, hicimos Need for Speed, hicimos luego con The Rock, hicimos Ballers, una serie del HBO también, hemos hecho hace nada un coche para una película, una superproducción norteamericana, que pronto saldrán en los cines, que se titulará The Beast, que es el coche del presidente de Estados Unidos. Hemos creado 2 unidades en 2 meses, las produjimos hace 1 año y medio. Ahora está la película, creo que ya está producida, debe salir cualquier día. Esto se ya... Mira, es que me la pones votando. Los fabricantes de coches europeos siempre han dicho que tardan en desarrollar un coche 7 años. Llegan los chinos y dicen que desarrollan un coche en 2 años. Yo construyo el coche de la bestia, vamos a volver... con cristales blindados, con todo, con madera dentro, con todo, en 2 meses lo construimos. Claro, no puedo enseñar imágenes porque tengo todavía sí, los derechos ya saldrán, no hay problema. Pero cuando salga la película The Beast, la bestia, con el protagonista Samuel L. Jackson, que no estamos hablando de ningún Mingungi, lo que vais a ver de producción lo hemos producido en España GTA en 2 meses, julio y agosto, que los proveedores están todos cerrados o todos pensando en las vacaciones, y de un Cadillac Escalade que cortamos por la mitad, que estiramos, que alargamos, que estiramos también el morro. Mira, hay aquí... Sí, hay mucha fauna. Hay mucha fauna suelta. Aquí en Valladolid no nos choca, porque como les vemos a diario, de vez en cuando se salen del parque, como claro, las puertas están abiertas, mira, tiene y se salen, o sea tiene que un pollito, una cría. Sí. Una cría, qué chulo. Mira, aquí sin cautividad, qué bonito. Sí, sí, de hecho hay veces que se salen por ahí. Pues nos produjeron, la gente que había producido Need for Speed, en la parte de arte nos llamó, oye, vamos a producir esta película en España, ¿podéis construir el coche? Vale, al final le pedimos 6 meses para construirlo y dijeron, no, hay 2 meses. Y el día 1 de septiembre tenemos que tenerlo rodando, me cago en la puta. Pero habían cortado calles en Madrid y todo para grabar, o sea, tenías que terminarlo sí o sí. Pues imagínate, julio y agosto en Valencia, la velocidad de trabajo y cómo fue todo, y la coordinación sobre todo, para que yo hice venir hasta amigos de aquí de Toledo, que eran carpinteros que estuvieron conmigo en la mili, un amigo que tengo de toda la vida, José Oliva, a ver si me ve, lo saludo, es súper buen amigo, y vino, es especialista en temas de madera y tal. Vamos por aquí mejor. Y se vino con su hijo, con Jorge también, a hacernos la madera del interior, de raíz, madera de raíz, o sea, todo era real, hicimos Eres un storytelling en cada cosa que dices, o sea, te encargan desde Hollywood una
que hagas un coche para una película concreta, tienes solo 2 meses para hacerlo, pero como en la mili tenías buen rollo con un carpintero, pues le llamas al carpintero y se viene con el hijo justo en vacaciones para hacer lo que hiciera falta. Hacer también todas las maderas del interior, todo, los cajones, donde salen luego las metralletas y todo. ¿Eso sabes que solo le pasa a la gente que es buena gente, Domingo? Bueno, yo tengo una ventaja. Sí es cierto que cuando levanto el teléfono la gente me atiende. Y si me atiendes por algo. El otro día estuve en Valencia en una carrera y me alegró mucho que me saludó un chaval que estaba trabajando para un equipo oficial del TCR, de Jelly, de la marca esta china, y me saludó, hombre Domingo, qué alegría verte. Y digo, hostias, ¿no te acuerdas? Soy Miguel. Me quedo, joder Miguel, hostia, trabajé para ti en la Super League, tío, joder, qué alegría verte, macho. Me diste la oportunidad de entrar en la competición y ahora estoy aquí en un equipo en Suecia. O sea, y claro, todo eso, cuando la gente te ve y te saluda de esa manera, te alegra porque te das cuenta que has hecho buen trabajo, que has formado muchos profesionales que ahora están triunfando fuera, ¿no? Y es curioso porque tú tienes gente a la que llamar que responde y que pues el carpintero va, el otro va, chavales que están agradecidos de esa oportunidad, como es normal, pero no olvides que hay grandes productoras que tienen una serie de recursos brutales que pueden levantar el teléfono en cualquier parte del mundo, pero aquí en España para hacer ese coche, ¿a quién llaman? En 2 meses, a Domingo. Sí. Ya Domingo se encargará de lo demás. Ya te digo una cosa, si me vuelven a llamar para hacer lo mismo en estos 2 meses, mi hijo los mata, porque evidentemente... Sí, porque al padre es fácil convencerle, ¿no? Sí, a mí sí, pero él dice Domingo, digo, no vuelva, me llama Domingo, este no me llama ni papá ni hostias, me llama de papá. Al final ha sido buena idea esto de dar un paseo vamos, por... no tenía ni idea de que podíais por tener Valladolid, toda esta fauna. Así que aquí vienes, te tomas un cafetito, te tomas una Coca-Cola, estás razonablemente fresquito y... ¿Y tienes la fauna aquí? Qué increíble, muy bonito, no conocía todo esto de Valladolid, ¿eh? De hecho sí, mira cómo nos saluda. Hola. Quiere salir en el podcast, ¿eh? Sí, que quiere salir en el podcast. Está reclamando su protagonismo. Qué historia más bonita tienes, Domingo, y gracias por contárnosla aquí en los micrófonos de Auto FM. No sé, te corto tantas veces que no sé ni cómo eres capaz de seguir el hilo conductor. Así que sigue por donde quieras, pero es que claro, me traes a la mente tantos recuerdos, tantas batallitas, tantas anécdotas que me gusta remarcarlas para que el oyente, sobre todo el oyente más joven, porque los oyentes que ya no tenemos pelo o le tienen de color blanco, le tenéis de color blanco, sí. Creo que valoramos más todas esas anécdotas que cuentas, pero bueno, quizás los chavales más jóvenes no valoran o creo que no valoran lo difícil que es que tú llames por teléfono para que te hagan un trabajo cuando todo el mundo está de vacaciones y te le hacen, tú llames por teléfono para ahí esto tengo que o agradecer otro. a muchos proveedores que, sabiendo que estaban en plenas vacaciones, me dedicaron su tiempo y su esfuerzo para ayudarme a terminar el coche, porque era inviable, ¿eh? O sea, era una locura. Hicimos cristales blindados y todo, con 6 laminaciones, en las medidas, diseñamos de cero, además este tiempo... Bueno, ahí me has dejado roto, a ver, en este si tiempo es un coche para una película... No fue un tiempo de producción. ¿Por qué haces? Es que no hicimos un coche, hicimos 2. Pero, ¿y para qué? O sea, tendría que parecer que era blindado, no que fuera blindado de verdad. Era blindado, de verdad. A ver, es que fue caótico. Sabes que en las películas, las montañas y eso son de cartón piedra. No, y es más, te voy a decir, hicimos 2 coches, que uno no era coche, era un coche real que funcionaba, que es el que se mueve en la película, con interiores, con todo terminado, cambiamos salpicaderos, cambiamos todo, estiramos el coche, y lo hicimos rodar, porque en un principio querían que era un coche que le empujaran para escenas, y cuando dijimos, coño, yo dije, pero ¿cómo coño vamos a hacer un coche para empujar? ¿Estamos tontos o qué? Estiramos el cardan, escapes, instalación eléctrica, todo lo demás, construimos las puertas y que ruede el coche. Y el coche, claro, cuando dijimos a la productora que encima iba a rodar, se quedaron flipando. Escucha, pero luego habría propina por hacerle que rodara, ¿no? Apretaron, si no hacen más que cambiarme cosas a medida de producción, y yo ya estaba hasta los... Domingo, la próxima vez que te encarguen un coche de esos, tú piensa el presupuesto y luego a la derecha del todo lo multiplico por pones 3, un cero más, pon un cero más. Sin duda. Pon un cero más, para no pillarte los dedos. Si no, mi gente me mata. Total, que bueno, hicimos este coche, lo diseñamos de cero, empezamos los cálculos de cero, y hicimos una maqueta completa de interiores, que era un 30% más grande del coche real, donde diseñamos toda una estructura que podías quitar puertas en 30 segundos, cada una de las panelas se desmontaba en 30 segundos, con palomillas de estas rápidas, el techo se quitaba, los delantes, para que las cámaras pudieran entrar y enfocar la acción desde dentro, y todo esto además también con los cristales blindados, para que la imagen no cambiara la imagen de las imágenes del coche fuera real, idéntica. O sea, entonces metíamos los cristales blindados en el coche de verdad, de 6 láminas, que pesaba cada uno una fortuna. Metíamos los cristales en esto, toda la madera de decoración en los 2 coches.
todo lo que eran los tapizados. Hicimos los asientos con el corcho de las fallas. O sea, empezamos a hacer estructura, los recortábamos a mano, íbamos al tapicero, forrarnos esto. Bueno, una locura. Pero el coche... Y eso entiendo que más allá de la motivación personal, pues de hacer un trabajo y hacerle bien, y te dicen que no ruede, ¿cómo no va a rodar un coche? Un coche se le pone motor y se hace lo que sea. Si el coche lo construyo yo, rueda. Si no, no hago un coche. Entonces, el coche rodó. Claro, coche pero rueda, entiendo vamos. que, por ejemplo, con detalles así, eres capaz de ayudar a financiar el proyecto de los 400 kilómetros por hora. Con ese remanente de dinero que nos quedó, pagamos algunas deudas, en ese momento a pequeños proveedores que teníamos deudas atrasadas, y le llamabas después de años, le llamabas y decías, oye, ¿qué factura tenía contigo? Pues 5.000, ahí los tienes. Joder, Domingo, tío. Pero si hace ya 10 años, digo, ya, pero te lo debo, sí, te lo pago. Y no quepa duda que yo cualquier deuda que haya tenido o que tenga la voy a pagar. Antes o después, pero yo la voy a pagar. Y bueno, y en ese momento, pues pagaba cosas y la gente se rascaba en la calle. Dice, esto no lo paga nadie. Digo, ya, pero esto no, yo no soy nadie, soy Domingo y yo te voy a pagar. Y le quedamos deudas y tal, y pusimos todo un poquito al día y sobró un pequeño remanente, y con esto arrancamos a producir lo que era el Spano después de la Dana, que también nos pilló. Nosotros estábamos en el polígono que era la Centre, que salía en la televisión, que era, yo no pude llegar a mis instalaciones hasta el 5.º día. Domingo, me has dicho antes que tenías el tobillo un poco tocado, y es la excusa. Yo ya estaba cansado y he dicho, vamos a sentarnos a que... Es la consecuencia. A que Domingo descanse. Además, tobillo va muy en la línea de algo que todavía no hemos tocado, sí, y creo que es importante compartir. Sé que es una cosa que duele mucho. Entonces, dolía mucho, ahora ya no bueno, duele sí, tanto. pero hay dolor. ¿Sabes qué pasa? Al final de todo se aprende. Yo en la vida lo que pretendo es, de las situaciones malas siempre tienes una experiencia que puedes sacar algo positivo. Al final esto no deja de... Fíjate, yo desde aquel día del accidente tengo otra norma, y es que es un día más. O sea, tengo un día más de vida y no lo voy a desperdiciar, siempre tengo que intentar hacer cosas chulas. Entonces, cuando sufres un accidente de este nivel, como el que yo sufrí con 18 fracturas, 170 puntos de sutura en la primera intervención, que luego vinieron muchas más, pues oye, aprendes que la vida tienes que hacerla, cada día de la vida tienes que aprovecharla lo mejor que puedas. Además, un accidente, ahora nos lo vas a relatar, que se produce justo en el momento en el que prácticamente la empresa empieza a romper el break-even, empieza a ser rentable. Sí, teníamos una unidad construida ya que era preciosa, de carbono visto, con unas decoraciones en oro. Fíjate que esta unidad la presentamos primero en Ginebra, y esta unidad permitió que Koenigsegg, que nos vio, Christian vio esta unidad en Ginebra, viniera a España a fabricar su carbono, y lo fabrica ahora aquí una empresa en Girona en carbono que compró, y otros fabricantes extranjeros están fabricando carbono también aquí en España. O sea, tenemos un potencial increíble que, vuelvo a insistir, desperdiciamos, no sé por qué, pero la tecnología española siempre despunta al alto nivel para todo el mundo, parece ser que excepto para nosotros mismos. Pero bueno, esta situación, ese coche que era muy bonito, los pusimos en Ginebra, luego lo llevamos a Dubái, y en la exposición de Dubái la familia Maktoum, el segundo príncipe, no el heredero, sino el que estaba segundo en la dinastía, le encantó el coche, se subió, estuve hablando con él, enseñándoselo, y él nos compró el coche, compró la unidad, la señalizó y nos pidió un detalle que hubiera constituido que ese coche fuera el coche más caro jamás producido en España y en el mundo. Gracias. Porque realmente nos pedía que toda la simulación de oro fuera de oro, de verdad, claro. Y dijimos, bueno, pues tenemos que llevar el coche a España para esto, teníamos que preparar toda esta situación, a ver cómo lo hacíamos, porque era delicada, el oro nos proveían ellos, pero bueno, estando preparando todo esto en España, me pidieron el coche en Madrid para una exposición, y como siempre los exponíamos fuera de España, pues bueno, ya había apropiado que el coche lo viera también la gente de España, para que viera realmente lo que estamos produciendo. Lo llevamos a Madrid con la mala suerte de que, para proteger las alfombras y tal, se puso un cartón en el suelo, y este cartón, al sacar el coche del camión, pues lo debí de mover, pues sabes que es más angosto, al abrir la puerta entras de lado, debí de moverlo algo, de forma que cuando bajé el coche y aceleré un poquito hacia la entrada, pues el gas se me quedó enganchado a fondo. Y bueno, eso de acelerar un poquito es una anécdota, porque evidentemente le pegué un acelerozo y se quedó enganchado a fondo y no volvió atrás. El coche empezó a acelerar como una bestia, en un espacio de 150 metros aproximadamente, de reloj se puso a 176 por hora. El impacto real de telemetría del coche, porque iban las ruedas traseras haciendo spinning, que es donde toma la velocidad, pero el impacto real fue a 106 por hora,
que es un impacto de muerte, de matarte. Además iba sin el cinturón puesto, porque simplemente era, bueno, el resultado aquel, pues 9 costillas rotas, no podía respirar, este brazo tengo 5 fracturas, todavía llevo 10 tornillos y 2 placas de titanio en él, el tobillo tenía el estrágalo en la mano, se quedó colgando con los huesos por fuera de la potencia que yo aplicaba al freno para intentar detenerlo, porque fue un impacto de 3 segundos, no dio tiempo a reaccionar, no entendí qué coño pasaba y lo voy a frenar y ¡pam! Ya está. Fíjate que esto que te ha pasado, le ha pasado a mucha gente, lo que pasa que de otra forma. De hecho, la Comisión Europea, especialmente a través de EuroNCAP, el tema del problema de pisar el acelerador a fondo de manera involuntaria es una casuística que está sucediendo en todo el mundo, fundamentalmente con coches eléctricos, con par instantáneo, coches automáticos, y desgraciadamente todos los años deja algún fallecido, o bien en el interior del coche o en muchos casos atropellos. Aquí en España hemos tenido algunos atropellos que han salido en medios de comunicación. Recuerdo que pude esquivar a 2 personas, no sé cómo, pero recuerdo en esa fracción de segundo que habían 2 personas que las pude esquivar, y golpeé, me iba debajo del camión, que sabes que los camiones tienen unas barras laterales. Sí. Entonces a veces la gente pregunta, ¿qué sientes cuando sabes que te vas a matar? ¿Qué ves? Y yo en ese momento, la realidad es que vi, y es una anécdota importante, y es lo que vi, a María de Villota. María de Villota había fallecido, fue piloto mío en la Fórmula 3, una magnífica persona, excepcional mujer y maravillosa como piloto, era muy comprometida, y ella, sabes, que falleció por el impacto en la cabeza por no ver la puerta del camión, el portón desplegado. Fórmula 1, y yo vi eso, vi que si me metía abajo de la barra me mataba, me iba a cortar por la mitad, entonces giré como pude y me impacté contra las ruedas del camión. Entonces eso salvó probablemente mi vida. La estructura del chasis que tenemos, que es fantástica, maravillosa, un chasis integral construido en carbono, que me gustaría que lo pudierais ver, o te enviaré fotos para que los puedas incluir. Es único en el mundo hoy en día, construido con titanio, con el grafeno. Pues bueno, perdón, en este momento todavía no utilizamos el grafeno en ese año, pero sí que estaba con las estructuras internas de titanio y todo demás, y era totalmente estructuralmente hecho en carbono, pues me salvó la vida. Y bueno, el problema es que esta pauta pues causó que una unidad vendida al Príncipe, era un activo ya que nos permitía estabilizar la economía, se perdió. Desgraciadamente, otra segunda unidad que teníamos construida 5 meses después, recuerdo que me llamaron un sábado por la tarde, habíamos depositado esa unidad en Sátiva, en un pueblo de Valencia, para un evento que nos lo pidieron de un amigo, y este coche, haciendo una maniobra el operario dentro de una masía, golpeó una piedra trasera con el escape, una piedra grande de estas que pueden haber en cualquier lugar rústico, y rompió el tubo de escape. Y tuvo la poca capacidad de no haber dejado el coche allí, que hubiera subido el camión a recogerlo, se lo bajó en marcha y le pegó fuego. 5 meses después perdimos otra unidad, que era otro valor estimado de otro 1 millón de euros, por el aire. Sin tener dinero, sin tener recursos, perdimos activos de 2 millones de euros, que eran los que nos permitían seguir fabricando, seguir produciendo más unidades, seguir vendiéndolas en un punto donde ya teníamos una importante demanda. Ya teníamos una lista más o menos de posibles clientes de unos 86 personas, que es mucho, independientemente de que los chinos seguían esperando que pudiéramos enviarles más coches. Sus 99 para allá. Sus 99 para allá, pero bueno, todo eso propició que la empresa se endeudara y que todo se fuera a pique, porque una vez tienes deuda todo se complica, nada te ayuda. Y luego vamos a entrar con la parte personal y lo que influye en una empresa de este estilo, que el alma mater de ella de repente pase a estar en el hospital y a estar fastidiado de verdad, o sea, a estar impedido de verdad. Pero a nivel empresarial, a lo mejor alguno de nuestros oyentes puede pensar, hombre, pero ¿tendrían seguro de los coches? ¿Tendrían algún tipo de seguro para esos activos de tanto dinero? No teníamos seguro porque, primero, son eventos privados, son coches que en teoría están en producción, no puedes activar un seguro, o no lo supimos o no lo hicimos, no lo sé, porque al final cometes errores de los que puedes aprender. Teníamos seguros de responsabilidad civil y de terceros, pero no de daños propios. Eso es lo que nadie te aseguraba, porque eran incapaces de asegurar de un coche de 1 millón, porque si no, pues los hosteábamos por ahí, los cobrábamos y todos están felices, entonces no te los aseguran.
y por ese motivo no teníamos seguros de esas unidades. Y bueno, se perdimos ese capital que nos permitiría haber seguido creciendo y estabilizando la situación de arranque de la empresa 4 años después de la presentación, lo cual es maravilloso, porque Koenigsegg o Pagani, si hablas con ellos alguna vez, te dirán que sus primeros coches los vendieron en el 7.º año después de la presentación. Nosotros en el tercer y cuarto año ya estábamos entregando coches. Y bueno, esa fue la pérdida. El problema es que yo viajaba mucho en ese momento a la reunión con clientes. Si miras las ventas de Pagani y las ventas de Koenigsegg, 90% de las ventas las que generan ellos mismos y los clientes quieren que sean ellos. Entonces, en ese punto tal, ¿dónde está ahora un punto de inflexión diferente? Mi hijo está conmigo ya. Yo evidentemente me quedan años de tirar y voy a tirar hasta que me muera porque seré incapaz de parar, de seguir al frente de mi negocio y de esta institución que lo va a ser España GTA para España, pero mi hijo ya está empujando por detrás, chaval joven con 24 años, con ganas, que va a ser mi sucesor, ya es mi sucesor y va a seguir, ya está trabajando, has visto mensajes suyos que me ha enviado ahora a desde ponerte Valencia, al orden, diciéndome, oye, esto y tal y cual, vamos a hacerlo así, sí, haz lo que quieras, tiene capacidad ya de hacer cosas. La parte humana, en ese momento no sé cuántas personas tenías trabajando, pero desde luego el alma de la empresa eras tú. En ese momento tú viajabas, tú hacías ventas, Sí. tú hacías muchas cosas y de repente pasar de la noche a la mañana Claro, estar en el la hospital. decisión, la decisión era cortar el pie, cortarme la pierna o iniciar una consecuencia de operaciones e intervenciones que me permitieran volver a caminar. Tampoco pensé en la afección de una cosa a otra, lo que quería era mantener mi pierna, entonces pues asumí que tenía que hacer un proceso quirúrgico de varios años y bueno, tengo tres aportaciones de cédula madre, 11 de factores de crecimiento, me pusieron hueso de la cadera en el tobillo para estirar la tibia, para darle la forma de nuevo, bueno, intentar regenerar el astrágalo, hice muchos procesos en Barcelona con el doctor Ramón Cugat, que le estoy muy agradecido a él y a todo su equipo porque hicieron un trabajo excepcional con mi tobillo, con mucho cariño, también a la clínica Umivale, que quiero agradecer en Valencia todo el trato que me dieron, porque yo evidentemente rehabilitaba 6 horas diarias durante 4 años. 6 horas diarias durante 4 años y por la tarde iba a una clínica privada también en Valencia para hacer más método de rehabilitación, 2 horas más. O sea, imagínate los procesos que tuve que sufrir para rehabilitar todo el cuerpo, a nivel de costillas, brazos, piernas, todo. Ahora estoy perfecto, no tengo ninguna dolencia de aquello, pero fue ¿Conservas la telemetría de aquel accidente? Conservo la telemetría de aquel accidente. Algún día, cuando ya estemos allí en privado, me gustaría ver los picos de aceleración. Me encantaría ver esos picos de aceleración y compararlos el chasis. con las bases de datos que tengo de ensayos de aceleración, del chasis, de los dummies, etcétera, etcétera. Sí. Porque a partir de 60 un tío se mata. Digamos que la probabilidad de compatibilidad con la vida se reduce mucho. Fíjate lo magnífico de mi vehículo y lo magnífico de mi espíritu que me decía, quédate aquí, que todavía hay mucho que trabajar. Te decía lo de María por esto, porque pensé en ella, golpeé, no quise meterme bajo la barra, golpeé ahí y bueno, pude salvar la vida probablemente gracias a ese punto de inflexión. Y bueno, y luego algo que también marca es decir, puedo ya no estar aquí, no tengo nada más que perder porque a partir de allí la empresa se endeudó, tuve una situación bancaria increíble porque... ¿Eso exactamente en qué año fue? En el año 2017 después. Porque tú te vas endeudando con falta de pago de hipotecas y tal con una entidad bancaria, entonces esta entidad bancaria, que no voy a nombrar, y ya nos verán en los juzgados si cabe lugar a ello, si quiero mirar atrás o si quiero olvidar, no lo sé, porque realmente me hicieron mucho daño. Me hicieron mucho daño por una situación que tú puedes tener una deuda bancaria, eso sufre un proceso un proceso judicial. Al final ordenan un levantamiento de la nave, como le llaman, pero nosotros en ese punto negociamos con gente capacitada, incluso en la sede central de Madrid del banco, negociamos el pago total de la deuda a través de un amigo que ignoró 430.000 euros en su cuenta corriente, sabes que eso déjamelo bloqueado para pagar 80.000 euros de deuda, que eran 40 de deuda de falta de pagos de hipoteca, más 40 de intereses, más 350 que faltaban de pagos posteriores de la hipoteca. Pues esta entidad bancaria, que voy a nombrar porque se lo merecen, fue Bankia en aquel momento, no quiso, ahora es CaixaBank, no tiene nada que ver, pero en aquel momento Bankia no quiso coger el dinero, me tenían que levantar la nave, no entendía por qué, porque si yo tengo una deuda bancaria, te la estoy liquidando al 100%, han ignorado el dinero, cédele la venta de esta empresa a ese señor que está ignorando el dinero y Domingo sigue trabajando en esas instalaciones. Pues no quisieron, de hecho vino el juez a levantar la nave porque yo
y mis abogados éramos incapaces de comprender por qué no aceptaban el pago, y vino el juez al levantamiento, estábamos todos ahí, y me dice, mira, Domingo, porque te conozco, sé lo que estás haciendo, estoy viendo la documentación que me estás entregando de que has intentado solucionar esto pagándolo, y porque eres tú, te doy 15 días bajo mi responsabilidad para que vacíes la nave, porque el día que, ahora si me das la llave, todo esto solo queda Bankia. Habían chasis de coches, habían motores, habían cosas, habían coches. Total, que bueno, tuve que vaciar la nave y despedir a 30 personas. 30 trabajadores que estaban allí, que podíamos haber seguido trabajando de alguna manera. ¿Llegasteis a solicitar preconcurso, concurso, no, ley de segunda oportunidad? ¿No llegasteis a hacer nada de eso? No, porque también a la vez, con este despido, nos endeudamos con Seguridad Social y Hacienda, entonces la ley de la segunda oportunidad te permite endeudamientos y falta de pago a bancos o a proveedores, pero no a Seguridad Social y Hacienda. Sí, un límite de 15.000 euros, creo que es algo pero así. yo les debo mucho más, con lo cual no me serviría de nada la ley de la segunda oportunidad. Y luego hay algo en mi cabezonería interna que me dice que yo no he hecho nada mal, es que fue un puto cartón el que complicó toda esta trayectoria profesional y todo este proyecto. Y sé que el error fue un simple cartón, o sea, no voy a ceder ante esa situación porque como a partir de esa conclusión Seguridad Social ya me quitó todo, me subastó todo, mi vivienda, tengo embargado, me embargaron hasta el Bizum, cosa que no conozco a nadie más que haya preguntado que le hayan llegado a embargar hasta el Bizum. Seguridad Social me embargó hasta el Bizum, los coches, los chasis, todo lo que tenía. Todo, lo subastaban todo como fuera y por el valor que fuera, que de eso tengo alguna anécdota que todavía no puedo contar, pero que ahora les he ganado en los tribunales un juicio contra los embargos que me hicieron, totalmente desaforados, totalmente fuera de lugar y con trampas incluso, te puedo decir, pero tiempo al tiempo, porque todo se va a ir posicionando. Me estoy acordando otra vez de tu santa esposa. En esa situación, ¿qué pasa con la familia? O sea, tu mujer... primero, bueno, casi tapar, se le muere el marido, encima el marido tiene una lesión brutal, no sabe cómo va a evolucionar, sabe que va a ser, en el mejor de los casos, a largo plazo, un montón de horas de rehabilitación, por el lado económico, no quiero ni pensar el desastre absoluto que tiene que suponer esa situación, tu hijo mucho más pequeño que es ahora es un hombre. Y fíjate, no se me caen los huevos de decirlo, que ha habido momentos de esta época donde, en la época de Algarrobas, pues estábamos recogiendo algarrobas del campo de mi suegro, de aquí y de allá, para llevarlas a vender para que nos dieran 25 euros, ¿sabes? Y no se me caen los huevos al suelo decirlo, porque al final no es nada degradante, pero sí ha habido momentos durísimos donde la familia nos ha ayudado, mis suegros nos han ayudado, bueno, pues con algo de dinero, toma 1.500 euros para poder comer, estando en una situación donde yo fabricaba coches de millones de euros y me reunía con príncipes en el mundo. Es incomprensible, pero bueno, es la realidad. La vida a veces trae todo esto y de todo esto aprendes. De todo esto sabes que nada te hunde si tienes ganas de seguir adelante. Yo siempre tengo la fuerza moral de seguir adelante empujando porque sé que estoy haciendo algo bueno. ¿Y en qué momento hay un día que de repente dices, hasta aquí, me voy a plantear un reto nuevo, voy a hacer... O no llegas a planteártelo de esa forma y es como eres un tío tan luchador, estás en la lucha, vas ganando pasos en la batalla y llega el reto de los 400 kilómetros por hora? O sea, bueno, ¿cómo es esa transición? Ese reto, fíjate, nosotros hicimos en el 17-18 me quitan la fábrica, con este dinero de este hombre que nos lo sigue cediendo, compramos 2 naves más no las compramos, las compra él, es el propietario él. Sigue habiendo buena gente en el mismo por ahí, polígono, sí, y nos cede las naves. Estamos un año, me quedo con 6 operarios nada más, entre 6 operarios hacemos la albañilería, todos nosotros con 2 albañiles más que nos enviaba este amigo, hicimos toda la nave, un año de reconstrucción de nave, la dejamos bonita, mucho más pequeña que la teníamos, pero habíamos perdido maquinaria, habíamos perdido todo porque otro ex trabajador mío me hizo una jugada terrible, este sí que no lo voy a nombrar porque ni lo merece, pero se puso de acuerdo con una nave que nosotros teníamos alquilada en la primera fábrica. Y esta nave tenía toda la maquinaria dentro, los tornos, fresadoras, cabina de pintura, todo. Y este hombre, que no merece la palabra de hombre, se puso de acuerdo con la persona que nos alquilaba la nave y llegó a un acuerdo de quedarse esa nave con esas instalaciones y me quitaron, cambiaron la cerradura de un día para otro y me dejaron sin maquinaria también. Bueno, eso se parece a un robo, ¿no? Eso es un robo que luego en el juzgado salí victorioso de esa porque encima me denuncian por la falta de pago de los alquileres, o sea, me quitas todo y me denuncias. Bueno, el juzgado entendió, la ley funcionó bien y entendió que
que yo tenía razón, que la maquinaria no me la podían quitar, me podían quitar la nave, porque era de aquel señor, la instalación, pero la maquinaria era mía. Entonces se hizo una peritación judicial y la diferencia de una cosa y de otra pues resultó a mi favor en el tema. Bueno, a mi favor no. Yo evidentemente me descontaron toda esa parte proporcional de un valor que tasaron muy barato de la deuda porque era maquinaria ya vieja y quedó una deuda pendiente mía de 20.000 euros que debo de pagar y que pagaré en cuanto pueda a la persona que me rentaba la nave y que sepa que la voy a pagar, porque no sé si, pero me hicieron una guarrada terrible. Porque un ex trabajador mío, vamos, a mis espaldas firmó un contrato con este hombre que había en cerradura y se quedó con toda mi maquinaria y toda mi herramienta ahí dentro. ¿Y ha tenido alguna responsabilidad esta persona que hizo esa jugada? No, porque realmente el juicio me lo provoca luego el dueño de aquellas instalaciones por la falta de pago del alquiler. Claro, como yo dije, bueno, es que le debo el alquiler, lo reconozco, pero me han quitado toda la herramienta. Bueno, el juzgado hizo una valoración de la herramienta y es la que dijo, bueno, te debe el alquiler, te debe esto, el resultado son 20.000 euros aproximadamente que le debes de pagar a este señor, cuando puedas lo pagas y ya está, y estamos en ese proceso, cuando llegue dinero le pagaremos a este hombre que si escucha el podcast pues sepa que cobrará. Pero esa otra segunda persona que no viene a nombrar porque su nombre no lo merece, se instaló allí, está trabajando ahí, sale en redes sociales también y puede ser un buen mecánico porque trabajaba para mí. Hombre, si aprendió con el mejor. Es muy mala persona, no aprendió, era un chico que ya venía formado, pero es muy mala gente, muy mala gente porque podía haber llegado a un acuerdo conmigo también y el dinero de esa herramienta se hubiera pagado de la deuda, hubiéramos quedado todos en paz, él estaría trabajando ahí tranquilamente, pero ahora mismo dentro de sí sabe que ha robado y ha robado mucho. Y eso, yo sé que debo dinero, lo digo siempre, por mi situación, por lo que sucedió, pero siempre digo lo mismo, voy con la cara alta porque nadie me tira en cara esto y voy a pagar, pero nunca he robado, o sea, nunca he robado, porque te conté una anécdota chula, mira, vamos a ponernos un poco más. Cuando yo empecé a trabajar con Pepe Fuertes, que es mi segundo padre, lo quiero muchísimo, una vez que merendábamos a media tarde, porque hacíamos jornadas de 12 horas, como en aquella época, en los años 70, 80, media jornadita, pues yo iba a comprar la merienda y como estaba en la época de la adolescencia, pues me daba vergüenza que las chicas me vieran con el mono de trabajo y me quitaba el mono, me ponía ropa normal y volvía con la merienda y me cambiaba otra vez. Una de aquellas me pilla en el vestuario, me dice, Domingo, ¿qué haces? Y yo me quedo así parado, digo, hostias, ¿qué dices? Y a ver, enséñame las manos. Y yo hago así. ¿Qué llevas? Digo, nada. ¿Llevas sangre? Digo, no. ¿Llevas joyas? ¿Has robado algo? Digo, no. Entonces nunca tengas vergüenza de ser un trabajador. Si eres mecánico, tío, eres un buen trabajador. Eres un trabajador honrado. ¿De qué te avergüenzas? ¿De que te vean con el mono? Lección total. Toda mi vida, como verás, nunca he vuelto a sentir vergüenza de nada porque nunca he intentado hacer daño a nadie. Y esa fue una magnífica lección de Pepe Fuertes, que lo quiero un montón. Seguro que le pasaré y ahora mismo se pone a llorar. La verdad es que la vida nos va juntando con personas increíbles, sí. Que nos van dando lecciones, muchas veces sin saberlo, simplemente con el ejemplo, con esa frase, con ese, Yo ese acompañamiento. Esos momentos de la vida, de cuando dije, bueno, soy joven, tengo que ser mecánico, bueno, voy a ser un buen mecánico. No he robado nada a nadie, tengo que tirar para adelante, hago bien mi trabajo, voy a seguir empujando. Tengo un accidente, pues tengo una oportunidad en la vida, ahora voy a aprovechar mis días. Te contaba, me quitan la fábrica, tenemos otro lugar, vamos a hacer algo. Y cuando empezamos a hacer algo, llega la pandemia. Joder, el tren de la bruja, ¿no? Esto dices, te atropella tal, llega la pandemia, venga, todo un año parados ahí, con problemas, esto, lo otro. Acabamos con la pandemia, surge el tema de este coche que te digo de la bestia, nos permite reviscolar un poquito. Tomamos también la distribución para España y Portugal de la marca Karma, que eran los antiguos Fisker. Empezamos a entregar Karma, creamos una de distribución para Karma y de repente la fábrica deja de producir coches también. Pues nos quedamos sin poder vender los coches que nos podían permitir pues, estar un poquito en una de actividad pulmón económica que nos perdió un pulmoncito. Sucede todo esto, llega la Dana a Valencia. ¿Dónde estamos? En el puto polígono que sale en la televisión con toda la parte de control de aire del ejército. Nos pilla la Dana, yo tuve suerte, nos pilla con poco espacio, pero 2 unidades que tenía embargadas por la Seguridad Social, que son causa del juicio que les hemos ganado ahora, me las pilla porque lo teníamos guardadas, depositadas en otras instalaciones y me las pilla. Y se inundan y se van a la mierda. O sea, y bueno, limpiando nuestras instalaciones, todo lo que nos afectó también, de recambio y todo lo que había ya almacenado, pues bueno, salía el chasis, teníamos motores, teníamos todo, empezamos a ver todo lo que había y mi hijo me dice, joder, papá,
tenemos un montón de cosas y pensamos, digo, coño, pues te voy a enseñar a construir un coche, vamos a empezar a construirlo poco a poco, no tenemos todo el material, no tenemos dinero, pero sí que podemos empezar a construir y vamos haciendo poco a poco lo que tengamos. Compramos tubería de freno, fabricamos los frenos, compramos tubería de gasolina, fabricamos la red de gasolina, compramos todo lo que podíamos a precios de material y empezamos a producir todo él y yo mano a mano desde cero. Nos viene a ayudar un ingeniero también, junior, de la universidad, que también se suma al proyecto ahí para hacer los cálculos de las cosas que ya empezábamos técnicamente a superar. Y con eso estamos, porque al final, cuando empezamos a construir el coche, que era por una zona de aprendizaje, y yo quería darle un futuro a mi hijo, que por lo menos tuviera el valor en sus manos, en el conocimiento, y ya lo tiene, con 24 años es un tío súper válido, pues, dice, bueno, ¿por qué vamos a hacerlo de carreras? Y ya pensando, dice, oye, ¿y por qué no hacemos algo más épico? Digo, coño, vamos a hacer el coche más rápido que nunca se ha producido. Digo, sí, ya lo tenemos, el Spano ya es el coche más rápido, hace 370, limitado por la caja de cambios. Sí. Y bueno, pues vamos a poner a producirlo y fabricamos un hito histórico, el coche más rápido jamás producido en España. Y en eso estamos, le llamamos Reto Más 400, lo estamos publicitando ahora por ahí por el mundo, buscando dinero, buscando ayudas, colaboraciones, sponsorización para poder terminarlo, porque nos falta un poquito de dinero. Pero en todas esas circunstancias, también negociando inversiones, hemos firmado contratos de inversión fuera de España, incluso este último año firmamos 2, pero hay 2 problemas. Primero, el dinero que nos llega siempre es dinero de alguna forma de paraísos fiscales o gente que lo tiene parado en alguna parte del mundo, que cuando lo levanta para venir hacia aquí no llega, entonces se fusila ahí la operativa, u otra gente que lo puede traer, le meten en porcentajes de un 47% de impuestos, nos dijeron el último que firmamos, para venir el dinero a Europa, eso corta todo. Otras propuestas que nos han llegado es de irme fuera, y yo soy Domingo, pero tenía 30 tíos buenísimos trabajando conmigo. La estructura se llama España GTA, no es Domingo solo. Y esas personas están dispuestas a volver a trabajar conmigo, pero en España no puedes llevarte a estas personas a países que ahora mismo tienen la vida hecha, sus hijos, todo, es difícil tomar esa decisión. Entonces yo solo no me puedo ir, de cero a empezar allí todo. Y yo sé que hay un proyecto con la suficiente potencia, con la suficiente capacidad de abrir puertas, de encontrarte en el mundo con gente muy importante para hacer más negocio, y considero que en España siempre al final va a aparecer la persona con la capacidad económica suficiente y las ganas de querer hacer algo en la vida que le permitan estar e involucrarse en un proyecto tan bonito como es el nuestro. Sigo peleando por ello, me reúno todas las semanas con algún fondo inversor, con alguien, le digo la realidad, esto es lo que es la empresa, esta es la capacidad, estos son los clientes, esta es la evolución, y no está siendo fácil, no sé por qué, pero siempre soy positivo y sé que alguien al final le echará un poquito de valor, perderá el miedo que tiene el dinero en general a moverse, y sabe que en esta época donde estamos un poco jodidos es el mejor momento de apostar, porque hay un lema que dice hay que soplar cuando no hay viento, porque cuando hay viento todo se mueve de puta madre, ¿no? Cuando hay viento todo va bien para todos, pero la gente que gana es la que apuesta cuando no hay oportunidad, no hay viento que empuje, porque es la que realmente luego sale más fuerte. Y ahora estamos en un punto óptimo para invertir en una empresa como la mía, para crear los nuevos diseños, los nuevos proyectos. El GTA Spano R, que es una evolución de nuestro Spano 2015, y el Aire, que va a ser una barqueta, ¿no?, descapotable, que lo hemos publicado ahí en nuestra página web y todo se puede ver, y que tiene una percepción mundial increíble. Tenemos mucha gente preguntándonos por este coche, y que va a tener unas tecnologías, ya te he avanzado antes, chulas, que no puedo ni nombrar, no puedo dar ni pistas, pero va a ser espectacular. Fíjate, yo creo que este proyecto de los más 400 kilómetros por hora, que tú lo has introducido muy bien diciendo es la excusa para formar a mi hijo, ¿tú crees que ya has sido capaz de transmitirle prácticamente todo lo que tú querías transmitirle? ¿Sabes qué pasa? En la vida yo tengo ya 61 años ahora y me quedan lo menos 30 más de trabajo. Y en la vida nunca paras de aprender. Yo creo que le he transmitido una base importante para que él siga aprendiendo bajo su propia percepción, porque ahora mismo hay cosas que mi hijo hace mejor que yo, otras cosas no, que lo sepa. Pero le intento inculcar el espíritu del esfuerzo, el espíritu del orden, algo que como base luego le va a servir para poder crear mucho más. Tiene unas ideas y unos conceptos, evidentemente yo soy muy bueno, bonachón, él es más duro. Él a veces cuando me ve negociar con gente me dice, tío, envíalo a tomar por culo ya, porque estás perdiendo el tiempo, ves que no tiene dinero, o que te va a utilizar para venderte en otro sitio. No lo sé, al final yo estoy convencido de que tenemos puertas abiertas, de que tenemos negociaciones abiertas, y estoy convencido de que el dinero de uno o de otro lugar va a llegar.
El reto del 400 nos va a servir para demostrar que tenemos capacidad de producción, que tenemos capacidad además sin recursos y con solo 3 personas hacer un hito histórico que es épico, porque cuando una marca se propone producir un coche que supere los 400 por hora, invierte muchos millones y mucha ingeniería propia y aún así les cuesta, y yo te digo que lo vamos a hacer con, no voy a decir la palabra Sí, suave. no, que el problema va a ser frenar el coche en la pista, no va a ser coger los 400. Bueno, frenar sí, porque frenos los tenemos desde hace 10 años, y frenar menos mal que los acuerdos los tenemos, por ejemplo, con el aeropuerto de Ciudad Real, que la directiva se ha portado muy bien y nos lo cede, son 4 kilómetros y pico. Yo estimo que tenemos que hacer todo el lanzamiento, que no quiero hacer un 0-400 cero rápido, sino quiero simplemente que el coche supere los 400, porque soy consciente de que hay ciertas partidas, por ejemplo los frenos, que son de carbono, pero son frenos que teníamos almacenados desde hace 10 años, que vamos a hacer pinzas y todo. Ya he hablado con la gente de AP Racing para que me envíen los kits de reparación, para poner gomas nuevas, todo bien, porque evidentemente dentro va a ir una persona que puede poner en juego su vida. Le estoy incrementando partes de seguridad que en el coche de calle no son necesarias, pero hay compañías que me han construido las barras de seguridad, el arco de seguridad que lleva y otras características de seguridad para que el coche sea lo que tiene que ser. Entonces la única intención es que arranque, que salga tranquilo, porque el fabricante que tengo localizado la caja de cambios, que estoy buscando la economía para poder adquirir esta caja, que es lo último que nos falta para terminarlo, me ha dicho que no me da garantía la caja con esa potencia que voy a meter, que si él me la vende, pero que no se hace responsable, porque no está, la caja no tiene ese potencial, aguanta 1100 Nm y nosotros vamos a estar por los 1400, 1500, pero si el coche sale normal no lo va a romper. Con lo cual saldremos normalito, o a 100, 100 y pico por hora, ya sí que le ataco, A ver, y haremos todo lo que has tiene que dicho hacer. muchas veces normalito. A ver, yo entiendo que los Normalito. oyentes no se lo creen. Claro, o sea, Domingo, tú no haces normalito nada, ¿vale? Nada. Entonces Bueno. no engañes a los oyentes. Lo que pasa es que podrías hacer un 0-400 km por hora en X segundos y vas a tardar 2 segundos más. Sí, Vale, eso ya es. está. Eso es. Pero eso no es normal, Yo, Domingo. ¿sabes qué pasa? Soy consciente de la limitación que hemos tenido en la construcción de esta unidad. Soy consciente de que el coche va a ser fiable, sobre todo fiable, pero soy consciente de que podríamos haber hecho con dinero las cosas mucho más rápido, sobre todo y muchísimo mejor. ¿Y ese va a ser el trampolín? ¿Tú crees Pero que ese va a puede ser el hito trampolín Bueno, al final para voy a demostrar resurgir? que hasta sin recursos podemos hacer un coche que sea épico. E incluso puedo encontrar un cliente para ese coche después, una vez construido, que me lo quiera comprar y que nos permita con ese dinero poder seguir construyendo algo más. Por eso, Al que te lo compre le dejarás otra caja de cambios, de recambio, por si acaso, ¿no? Porque No, si no le- te daban garantía en la primera, le pondré un limitador de potencia para que no aproveche para que no pase todo. de 1100 newton. Eso es, para que no aproveche toda la chicha que va a tener ese motor. Pero bueno, estamos trabajando, estamos desarrollando un coche muy bonito, aprendiendo yo mucho también, porque hay partidas que no era especialista, que siempre tenía gente que me lo hacía, la aerodinámica, otras cosas, y estamos construyéndole incluso temas de aerodinámica activa, que no existen en el mercado, que podrían ser patentables, pero que además se llama aerodinámica diciendo, oye, que le estoy metiendo esto, y se quedan así diciendo, ¿qué dices, tío? Hostia, pues a lo mejor sí que funciona esto o lo otro. Digo, pues bueno, calcúlamelo, ¿no? A ver. Y hay gente de exterior que me está ayudando, ¿eh? Hay empresas, ya te he dicho, hay 10 o 12 empresas ya que me han ayudado en producción de piezas, de componentes, y hay otros amigos que me han ayudado con algo de dinero para comprar la electrónica, hay amigos que me han hecho la electrónica, el cableado, o sea, por suerte, algo que estoy contento es que levanta la pasión de mucha gente que quiere estar ahí. Y eso es bonito, porque no todos los días tienes la oportunidad de estar sumando tu tecnología o tu capacidad o tu ayuda a un proyecto de un vehículo español que supere los 400 por hora. Ahora estoy, por ejemplo, en la búsqueda del último potencial económico de algo de dinero con gente que quiera sumarse como sponsors. Aprovecho esto por si alguien lo ve y me quiere llamar como sponsor del proyecto o colaborador para acabar de definir el último capital, que no es mucho, para poder terminar el coche y en unos meses más adelante hacer las pruebas necesarias y rodar y a partir de ahí levantar la empresa. Eres consciente que si estuvieras en Estados Unidos serías un héroe, ¿no? Soy consciente que si estuviera en cualquier parte del mundo sería un héroe. Y soy consciente que tengo un montón de gente que me sigue ahora mismo ya, llenos de ilusión porque en una época que estamos viviendo en España nefasta, en todo lo que es el espíritu de la gente, con mucha gente que tiene enfermedad mental, que digo yo, pero la enfermedad mental la tenemos por el pesimismo general que hay. Soy consciente de que tengo mucha gente que me empieza a seguir en redes y que me sigue en LinkedIn sobre todo, que es donde publico yo personalmente y respondo a todo el mundo, que está súper feliz y súper ilusionada con que yo llegue a hacer esto, porque la gente, el país necesita impulsos positivos. Estamos hasta los santos cojones de escuchar mierda en la televisión.
y no es lo que necesitamos gente que nos demuestre que hay cosas que se pueden hacer bien y yo quiero poner mi granito de arena en ello. Además, un granito de arena que yo diría que es una montaña, más que un granito. Nos ha relatado ese ir creciendo poco a poco, ese debacle total, volver a ir creciendo poco a poco, a no rendirse. Me da la sensación de que quien nos está oyendo ahora mismo, nos está viendo, pues siente que estás transmitiendo esos valores más tradicionales de la cultura del esfuerzo, de la cultura de no rendirse, de la cultura de como yo no he hecho nada mal, no tengo que agachar la cabeza, claro, ni mucho menos, no tengo que huir, tengo que crié en ir esos hacia valores. adelante. Yo valoro el sentido de la responsabilidad, valoro el respeto, valoro la valentía y son los motivos que me mueven. O sea, no puedo comprender cómo estamos ahora mismo en la situación general del país que tenemos tan maravilloso, que vuelvo a insistir, podríamos ser una primera potencia mundial si supiéramos explotarnos, si nos diéramos las oportunidades que merecemos y no sé si, yo no voy a cambiar esto evidentemente, pero tampoco voy a morirme con la pena de no haberlo intentado. No, desde luego, hasta la fecha has hecho mucho, has hecho todo lo que has podido, no me cabe la menor duda que en los siguientes 30 años que vas a estar trabajando con tu hijo, como mínimo, vas a seguir haciéndolo. Oye, una duda, ¿cómo es esa relación padre-hijo? ¿Discutís mucho o solo cuando estáis despiertos? Es que es un Ochoa, es como yo, es que sí, no discutimos, o sea, confrontamos. No, pero tengo ganas de conocer a tu mujer para preguntar la verdad de eso. ¿Sabe que, no, mi mujer al final la siempre pobre le da la aguanta razón, todo. Sí, no, pero a nivel técnico, quiero decir, confrontamos, pero ¿sabes lo que me gusta? Que me saca los colores en algunas cosas y está bien porque tiene iniciativa. O sea, al final yo le puedo enseñar cosas y le puedo aprender la base, pero luego él desarrolla. Y esto es buenísimo, tío, porque es capaz de enfrentarse conmigo a discutir temas técnicos. Y claro, yo a veces tengo que echar la cabeza y digo, pues tiene razón, pues hazlo así. Y el tío ahí lo hace, o sea, dices, joder. Y le dejo tomar decisiones. Ahora mismo están trabajando en el coche, ya montando las cerraduras de puertas y tal, y harán lo que quieran, pero el coche va a cerrar las puertas, o sea, no tengo ningún problema. Yo confío en mi gente, como confiaba en todo el equipo que tenía en su momento, cuando yo salía de viaje a buscar dinero y sabía que el trabajo se estaba haciendo bien. Al final, también el chico que puso el cartón ahí abajo en el pedal, evidentemente no preveía que esto iba a pasar, nadie prevé algo malo, ¿no? Son situaciones que suceden y suceden, son accidentes, que por eso se llaman accidentes. Pero es cierto que dices, hostia, la vida es corta, hay que hacer. Yo solo incito a que la gente que quiere hacer cosas en la vida que las haga, tío, porque el esperar a mañana, igual no hay un mañana. Es demasiado tarde. Igual es muy tarde, tío, y cuando pasa el tiempo, yo ahora quiero correr, quiero hacer las cosas más rápido todavía, porque ya van pasando los años y quieres hacer las cosas. Y quiero dejar un legado en el país, y hay cosas que me llegan bonitas. El legado ya está, ¿eh? O sea, da igual lo que pase con el reto de los 400 euros, da igual lo que pase en el futuro con esta marca. El legado está. Yo siempre digo que hay dos cosas ahora por las que lucho en mi vida. Una es consolidar mi situación familiar, económica y de estabilidad para que mi mujer, mi hijo y tal tengan lo que no han podido tener estos años atrás y disfruten de la vida, que podamos viajar de vez en cuando de placer, todo esto. Sabes que mi mujer iba a venir aquí a Valladolid, al final no ha podido venir por temas simplemente económicos, es una chorrada gigante pero es la realidad y bueno, da igual, no pasa nada, viajaremos más, pero luego la fase 2 el único objetivo es demostrar que esto tiene un potencial que tenemos que explotar, mande quien mande, la derecha, la izquierda, los del centro o los de su puta madre, que se pongan de acuerdo una vez, que nos dejen trabajar, macho, que dejen de pegarse en los juzgados, en lo tal, que sean personas normales y que nos dirijan personas normales que quieran que el país de verdad funcione, porque cuando la economía, la rueda de la economía se mueve, todo en el mundo estamos contentos y todo crece y todo va bien. No entiendo cómo nos estamos dando de hostias partiendo el país en dos. Yo ni soy de derecha ni de izquierda, yo soy un puto trabajador que lo que quiere es que todo vaya bien. Domingo, muchísimas gracias por esta charla. El vídeo lo vamos a dejar hasta aquí, nos queda que sigamos charlando un rato más. Muchas gracias a todos los que han seguido esta historia de vida, todas estas lecciones, todos estos consejos. De verdad, muchas gracias, Domingo. En Auto FM tienes tu casa y dentro de poco nos vemos en la tuya en la fábrica. Seguro, ahí veréis el reto y todo lo demás.